La gente suele decir que la felicidad o la desdicha de una mujer depende de su marido. Pero yo pienso diferente. La felicidad o la desdicha de una mujer reside en su capacidad para soltar aquello que no le pertenece. Me encontraba parada, vacilante, frente a la entrada de la prestigiosa clínica de maternidad Ruber Internacional en Madrid, apretando con fuerza en mi mano el informe de la ecografía, ya algo arrugado por el sudor. Sin embargo, una extraña calidez ascendía por mi interior, extendiéndose por todo mi cuerpo. El doctor acababa de señalar una borrosa pantalla en blanco y negro para decirme con voz jubilosa: «Enhorabuena, señora de la Torre, es un embarazo gemelar». Los dos corazones fetales laten con mucha fuerza. Dos pequeñas almas estaban creciendo dentro de mí. El resultado de 3 años de espera angustiosa, y también el resultado de aquella fatídica noche de embriaguez. Acaricié suavemente mi vientre, sonriendo mientras susurraba: «Tesoros de mamá, por fin habéis llegado». Tomé un taxi de vuelta al chalet en La Moraleja, el lugar que durante los últimos 3 años había llamado hogar pero donde nunca había sentido calidez. Empezaba a lloviznar. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal del coche, frías y punzantes, como el presagio de una tormenta inminente. Al bajar del coche, la sonrisa se desvaneció de mis labios, reemplazada por un estupor que me paralizó. Mi vieja maleta gris, lo único que traje conmigo al entrar en aquella opulenta familia, yacía abandonada en medio del patio de baldosas empapadas por la lluvia. Mi ropa y mis libros estaban esparcidos por todas partes. Algunos de mis vestidos blancos, manchados de barro, ofrecían una imagen patética. Antes de que pudiera reaccionar, la pesada puerta de roble se abrió. Doña Dolores, mi suegra, estaba allí de pie con una expresión glacial. Sus ojos afilados me miraban como si yo fuera un desecho del que había que deshacerse. Sin mediar palabra, me arrojó a la cara un fajo de papeles. Las hojas blancas volaron erráticamente antes de caer en un charco a mis pies. Me agaché para recogerlas. La frase en negrita que me golpeó los ojos me hizo soltar una risa amarga. Diagnóstico: síndrome de ovario poliquístico, reserva ovárica baja. Posibilidad de concepción nula. Doña Dolores levantó la barbilla y dijo: «Míralo bien. El doctor ya lo ha confirmado. Eres un árbol que no da fruto. La familia de la Torre lleva 3 generaciones de hijos únicos. No podemos permitir que nuestro linaje se extinga en tus manos». Levanté la vista hacia ella, a punto de abrir la boca para explicarle lo del informe de la ecografía que ardía en mi bolso, pero me detuve. Javier estaba sentado en el salón. Ocupaba un carísimo sofá de diseño, sosteniendo una copa de Rioja, que agitaba con suavidad. Su porte era de una calma cruel. Al verme, ni siquiera se molestó en levantarse. Simplemente dejó la copa sobre la mesa y habló con una voz que llegaba hasta mí, con un tono tan sereno como si estuviera comentando el tiempo. «Elena, mamá tiene razón. Terminemos con esto». Entré en la casa, sin importarme la ropa empapada, y miré directamente al hombre que había amado con todo mi ser durante los últimos 3 años. Javier aún mantenía el aire sofisticado de un gran presidente de empresa, pero la mirada que me dirigía ahora solo contenía hastío y fastidio. Empujó hacia mí una exclusiva tarjeta bancaria negra y un acuerdo de divorcio ya firmado con su nombre. «Sofía ha vuelto a España», dijo él, «y necesita un estatus. En esta tarjeta hay 3 millones de euros. Considéralo una compensación por tus 3 años de juventud. Tómalos y firma los papeles. No nos lo pongamos más difícil». Sofía, ese nombre fue como una cuchillada en mi corazón. Su amor de juventud, la mujer a la que nunca había olvidado a pesar de estar casado conmigo. Resultó que la razón por la que me echaban no era solo ese falso informe médico, sino porque la verdadera dueña de su corazón había regresado. Doña Dolores, a su lado, añadió una frase cargada de veneno: «Que te dé 3 millones es más que generoso para una nuera inútil como tú. Coge el dinero y lárgate de mi vista. No dejes que Sofía te vea aquí y se disguste». Miré la tarjeta que yacía inerte sobre la mesa de cristal, y luego bajé la vista a mi vientre. Si hubiera sido la Elena de ayer, probablemente me habría arrodillado a llorar, suplicándoles que no me echaran. O habría gritado, defendiéndome de la injusticia de que no era estéril. Pero ahora, al sentir la presencia de las pequeñas vidas que se movían en mi subconsciente, de repente todo me pareció ridículo. Un marido que me había sido infiel en pensamiento durante años, una suegra cruel que falsificaba informes médicos, ¿merecían que me aferrara a ellos? Si les contaba lo de mi embarazo, ¿qué harían? ¿Me quitarían a mis hijos y me echarían o me obligarían a compartir a mi marido con esa otra mujer? No, no podía permitir que mis hijos crecieran en un ambiente de frialdad y disputas. 3 millones de euros. Para ellos esa cifra era solo una tarifa de separación. Pero para mis hijos, y para mí en este momento, era un salvavidas, el capital para empezar una nueva vida. Respiré hondo.
tragándome las lágrimas, y levanté la cabeza para mirar a Javier. En lugar de la expresión desolada que esperaban, esbocé una sonrisa tan radiante que le hizo fruncir el ceño, sorprendido. Tomé la tarjeta y la metí en mi bolso, justo al lado del informe de la ecografía gemelar. Le envié un mensaje a mi mejor amiga. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras mi corazón se sentía extrañamente ligero. Me ha tocado la lotería. Soy libre. Volviéndome hacia Javier, pronuncié cada palabra con claridad. De acuerdo, acepto el divorcio. El dinero está sobre la mesa. Gracias por tu generosidad. Nos vemos mañana en el juzgado. Dicho esto, me di la vuelta y salí de aquella casa sin mirar atrás ni una sola vez, dejando tras de mí el asombro de madre e hijo detrás de la fría puerta de aquella mansión. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba increíblemente despejado después del aguacero de la noche anterior, exactamente como mi estado de ánimo. Me paré frente al gran espejo del baño del hotel, observando a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la esposa desaliñada con ropa de casa vieja, ni la cara de resignación sumisa que ponía cada vez que mi suegra me regañaba. Elegí un vestido de seda color burdeos que se ajustaba sutilmente, realzando mi piel blanca y mi figura aún esbelta de los primeros meses de embarazo. Me puse un poco de labial rojo, perfilé mis cejas con decisión. Hoy era el día en que firmaba la sentencia de muerte de mi matrimonio, pero ¿por qué se sentía más como el día de mi renacimiento? Llegué al despacho del abogado 15 minutos antes. Me senté cómodamente en el sofá con las piernas cruzadas y disfruté de una taza de té caliente. Cuando Javier y doña Dolores entraron, noté claramente cómo sus pasos vacilaron. Javier me miró fijamente, sus ojos clavados en mi sonrisa radiante y mi apariencia extrañamente hermosa. Quizás en el guión que él mismo había escrito, a estas horas yo debería tener los ojos hinchados de tanto llorar, suplicándole que lo reconsiderara. Pero qué lástima. La Elena de hoy había muerto junto con la fe que una vez tuve en él. Doña Dolores, a su lado, me escudriñó de arriba a abajo y luego torció el gesto. Su voz sarcástica y agria resonó en la silenciosa oficina. Vaya. Una pensaba que estarías destrozada, pero resulta que en cuanto has visto el dinero has mostrado tu verdadera cara. Realmente, qué mujer tan codiciosa y materialista. Menos mal que mi familia se ha deshecho de ti a tiempo, si no, a saber si no acabarías vendiendo la casa. Lanzó su bolso de marca sobre una silla y me miró con desdén. No me enfadé en absoluto, al contrario, sentí lástima por ella. Toda su vida había vivido entre cálculos y sospechas. ¿Cómo podría entender los sentimientos de una madre que hace todo lo posible por proteger a sus hijos? Dejé suavemente la taza de té y respondí con una sonrisa. Doña Dolores, me halaga usted. Todo es gracias a la fortuna que su familia me ha concedido. Estos 3 millones para ustedes serán calderilla, pero para mí son un tesoro para rehacer mi vida. ¿Cómo no voy a estar contenta? Javier frunció el ceño, aparentemente molesto por mi actitud indiferente. Se sentó frente a mí y empujó el acuerdo de divorcio, revisado por última vez, en mi dirección. Su voz era fría pero contenía un matiz de sondeo. ¿No tienes nada que decir? ¿No quieres preguntar por qué elegí a Sofía? ¿O no quieres intentar salvar esto? Los hombres son extraños. Cuando los amas a muerte, te tratan como a nada. Cuando los sueltas sin dudarlo, sienten su orgullo herido. Cogí el bolígrafo, haciéndolo girar entre mis largos dedos, y lo miré directamente a los ojos sin vacilar. ¿Preguntar para qué, Javier? El resultado no va a cambiar. Tú has encontrado a tu alma gemela, y yo he encontrado mi libertad, además de un buen capital inicial. A esto se le llama un acuerdo beneficioso para ambas partes, una colaboración exitosa. Enfatiqué las palabras colaboración exitosa como una bofetada en su cara, convirtiendo nuestro matrimonio de 3 años en una mera transacción comercial. Firmé mi nombre en la sección correspondiente a la esposa. Mi caligrafía era fluida y decidida, sin el menor temblor. El sonido del bolígrafo sobre el papel era extrañamente agradable. Justo cuando dejé el bolígrafo, el teléfono en mi bolso vibró. Un mensaje del banco notificando un cambio en el saldo. 3 millones de euros recibidos en mi cuenta. Miré aquella larga cifra, y las comisuras de mis labios se curvaron involuntariamente. Ya estaba hecho. El futuro de mis 2 bebés estaba, en parte, asegurado. Me levanté, recogí mis documentos y le tendí la mano a Javier. Él se quedó perplejo por un momento antes de estrechar mi mano a regañadientes. Su mano estaba fría, desprovista del calor del marido con el que había compartido lecho. Me acerqué a su oído y susurré. Lo suficientemente bajo para que solo nosotros dos lo oyéramos. Mi voz era dulce pero cargada de intención. Gracias, patrocinador de oro. Te deseo a ti y a tu antiguo amor una feliz vida juntos. Este dinero lo usaré para criar algo 1000 veces más valioso que tú.
Javier se quedó petrificado, mirándome con los ojos desorbitados. Probablemente pensó que usaría el dinero para mantenerme, o para comprar lujos, pero nunca se le ocurriría que lo valioso a lo que me refería eran las 2 gotas de su propia sangre que se estaban formando dentro de mí. Retiré mi mano, sonreí y asentí a modo de despedida a doña Dolores, que estaba sentada con aire resentido, y salí del despacho del abogado a grandes zancadas. El sonido de mis tacones resonaba en el suelo como una marcha triunfal. Al salir por la puerta, la brillante luz del sol me golpeó, obligándome a entrecerrar los ojos. Me llevé la mano al vientre y susurré a mis 2 hijos: «Vamos, pequeños, mamá y vosotros empezamos una nueva vida». A mi espalda, la puerta del despacho se cerró, separándome de un pasado sombrío. No sabía que, justo en el momento en que me fui, Javier seguía allí de pie, observando mi silueta alejarse, con una vaga sensación de pérdida en su interior que ni él mismo podía nombrar. Al salir del despacho del abogado, no me apresuré a volver a casa de mis padres ni a buscar un hotel temporal. Tomé un taxi directo al complejo de apartamentos más lujoso de la ciudad, ese lugar que antes, cada vez que pasaba de camino al mercado, solo me atrevía a mirar con una mezcla de admiración y autocompasión. En aquel entonces era la esposa de un presidente, vivía en un chalet imponente, pero nunca tenía más de 100 euros en el bolsillo para mis propios gastos. Ahora era una mujer divorciada, embarazada, pero con 3 millones de euros durmiendo en mi cuenta bancaria. La vida es ciertamente una obra de teatro irónica. Cuando tenemos amor, carecemos de respeto. Cuando tenemos dinero, estamos solas en el camino que tenemos por delante. Decidí alquilar un espacioso ático con vistas al parque, con seguridad absoluta y servicio médico a domicilio 24/7. No escatimé en gastos, porque entendía que la seguridad de las 2 pequeñas almas en mi vientre era, en ese momento, incalculable. Tras firmar el contrato de alquiler, me paré frente al ventanal de suelo a techo, contemplando el perfil de Madrid bañado por la luz del atardecer. Puse una mano sobre mi vientre y susurré: «Mis pequeños, este será nuestro primer nido, sin una abuela que nos critique, sin un padre indiferente, solo nosotros 3 y la paz». Esa tarde me lancé a una maratón de compras como nunca antes me había atrevido a soñar. Me deshice de toda la ropa gris y marrón que doña Dolores me obligaba a usar para parecer una nuera dócil. Elegí para mí vestidos de seda suaves, ropa de maternidad de diseño elegante, y lo más importante, los mejores artículos de bebé para mis 2 angelitos. Sosteniendo en mi mano un par de patucos diminutos, del tamaño de mis pulgares, las lágrimas brotaron de mis ojos. Resulta que la felicidad no es esperar a que un hombre vuelva a casa a cenar, sino construir tu propio futuro con tus propias manos. Mientras yo disfrutaba de esa lujosa libertad, al otro lado de la ciudad, la atmósfera en el despacho de Javier era asfixiante. Él estaba sentado en su sillón presidencial, haciendo girar una pluma estilográfica cara, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Sofía había llegado temprano, trayendo consigo un tupper decorado con esmero. Lo colocó coquetamente sobre el escritorio y dijo con voz melosa: «Cariño, lo he hecho yo misma. Come un poco mientras está caliente». Javier miró el tupper y recordó involuntariamente los almuerzos sencillos pero calientes que yo solía enviar a escondidas con el guardia de seguridad para que no le doliera el estómago. En aquel entonces, él solía fruncir el ceño, quejándose de la molestia, diciéndome que no hiciera esas cosas innecesarias. Ahora, frente al cuidado de la mujer que tanto había anhelado, no entendía por qué todo le parecía insípido y vacío. Forzó una sonrisa, abrió el tupper y comió unos bocados por compromiso, pero su mente se desvió hacia la imagen de mi sonrisa radiante y deslumbrante de esa mañana. Mi frase, «Gracias, patrocinador de oro», resonaba en su cabeza como una maldición. Su asistente entró, depositó con cautela un dossier sobre la mesa y dijo: «Señor presidente, según su petición, he estado monitoreando la cuenta que le proporcionó a la señora Elena. Esta tarde ha realizado un gasto considerable». Javier sonrió con desdén, su voz llena de desprecio. Lo sabía. Las mujeres acostumbradas al lujo, en cuanto tienen dinero, corren a comprar bolsos y zapatos de marca. Ella es tan vulgar como las demás. Pero el asistente vaciló un momento, y luego continuó con una expresión de desconcierto: «No, señor presidente. No compró bolsos. Alquiló un apartamento de lujo pagando un año por adelantado y compró una gran cantidad de mobiliario infantil y suplementos vitamínicos importados muy caros para...». El asistente dejó la frase en el aire, sin atreverse a mirar a su jefe a los ojos. Javier se detuvo en seco, sus pobladas cejas se fruncieron, la mano que sostenía el tenedor tembló ligeramente. ¿Niños? ¿Vitaminas? ¿Para qué compraba esas cosas si acababa de ser diagnosticada como estéril por un médico?
¿O acaso estaba usando su dinero para cuidar del hijo de otro hombre? Unos celos irracionales y la sospecha estallaron en el corazón de Javier como fuego avivado por el viento. Pensó en mi sonrisa enigmática, en la frialdad con la que firmé los papeles. ¿Y si el traicionado en este matrimonio no era él sino yo? La repentina lluvia de la tarde golpeaba los cristales de la oficina, creando un sonido seco y rítmico, idéntico a los latidos ansiosos en el pecho de Javier. En ese momento, arrebató el informe de gastos de las manos de su asistente. Sus ojos inyectados en sangre recorrían rápidamente cada línea. Sacaleches, cuna gemelar, vitaminas prenatales, ropa de recién nacido. Cada artículo aparecía como una prueba irrefutable de una verdad que no se atrevía o no quería creer. Javier golpeó el fajo de papeles contra la mesa. El fuerte ruido hizo que Sofía, que se estaba limando las uñas en el sofá, diera un respingo. Ella corrió hacia él, su voz dulce y ligeramente falsa. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Hay algo que te haya enfadado tanto?» Javier no respondió. Apartó la mano de Sofía y empezó a caminar por la habitación como una bestia herida. En su cabeza solo giraba una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer a la que su madre le había arrojado un informe médico a la cara el día anterior, llamándola árbol sin fruto, estaba hoy comprando estas cosas? Había dos posibilidades. Una, Elena se había vuelto loca y compraba cosas para consolarse. 2. Estaba realmente embarazada. Pero si estaba embarazada, ¿quién era el padre? Javier recordó el informe que su madre le había dado. La conclusión era clara. Elena tenía ovarios poliquísticos. Era casi imposible que concibiera. Además, en los últimos 3 años, las veces que habían estado juntos se podían contar con los dedos de una mano. La última vez fue la noche de borrachera. Hacía 3 meses, pero al día siguiente, la había obligado a tomar la píldora del día después. La desconfianza era un rasgo inherente en hombres de poder como Javier. Empezó a conectar los puntos. Mi actitud distante últimamente. El hecho de que no intentara retenerlo cuando le entregó los papeles del divorcio. Y esa mirada confiada y altiva en el juzgado. «¡Maldita sea!», rugió Javier apretando los puños. ¿Se atrevió a ponerme los cuernos? ¿Se atrevió a usar los 3 millones que tanto me costó ganar para criar al hijo de otro? El ego de un hombre de éxito resultó gravemente herido. Él podía dejar a su esposa, pero no podía aceptar que su exesposa viviera mejor que él, y mucho menos aceptar que lo hubieran engañado todo este tiempo. Javier se volvió hacia su asistente. Su voz siseó entre dientes, amenazante. «Investiga inmediatamente dónde está Elena y con quién vive. Revuelve su pasado de los últimos 3 meses. Quiero saber quién es ese hombre. Y encuentra la manera de confirmar si realmente está embarazada». El asistente asintió apresuradamente y se retiró, con el sudor perlando su frente. Mientras tanto, en el ático recién alquilado, yo me relajaba en una tumbona en el balcón, con una mascarilla facial y escuchando música clásica. Conocía el carácter de Javier mejor que nadie, desconfiado y controlador. El uso de su tarjeta para mis compras seguramente le enviaría notificaciones a su teléfono. No intenté ocultarlo, pero tampoco fui tan tonta como para revelarlo todo. Compré lo necesario, pero organicé las entregas de forma dispersa, a veces a casa, a veces a la recepción, a veces comprando directamente. Sabía que sospecharía, que se volvería loco, pero eso era exactamente lo que quería. Quería que viviera atormentado por la curiosidad, sin saber la verdad. Había contratado a 2 guardaespaldas profesionales para vigilar la entrada del ascensor y la puerta principal del apartamento. Con 3 millones en el banco, podía convertir mi hogar en una fortaleza inexpugnable. Acaricié mi vientre, sonriendo débilmente. «Vuestro padre está empezando a perder los estribos, pero no os preocupéis. Mamá no dejará que nadie perturbe vuestro sueño». Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Supuse de inmediato que eran los ojos y oídos de Javier. Contesté con voz tranquila. «Dígame». El otro lado de la línea guardó silencio por unos segundos, luego se escuchó la voz familiar de su asistente. «¿Señora Elena?» «No, señorita Elena». El señor Javier quería preguntarle sobre algunos de sus gastos de hoy. Me reí, una risa fría que resonó en la espaciosa casa. «Dígale a su jefe que el dinero en mi bolsillo es mío. Si compro pañales o flores para su tumba es asunto mío, que se preocupe menos de los asuntos ajenos y más de cuidar a su preciosa amante». Dicho esto, colgué y bloqueé el número. Sabía que esa noche alguien no dormiría de rabia. Como era de esperar, a la mañana siguiente, el timbre del apartamento sonó insistentemente. A través de la cámara de seguridad vi el rostro furtivo del asistente de confianza de Javier. Estaba allí, sosteniendo una pequeña caja, mirando a su alrededor como si temiera ser descubierto. Sonreí, me ajusté mi amplio vestido de maternidad blanco,
Y deliberadamente no me maquillé para mostrar un rostro natural pero sonrosado y saludable. Hice una seña a los guardaespaldas para que abrieran. El asistente entró. Sus ojos se abrieron como platos al ver el lujoso espacio del ático. Tragó saliva, dejó la caja sobre la mesa de cristal y tartamudeó. Hola, hola, señorita Elena. El jefe me pidió que le trajera algunas cosas que olvidó en el chalet. Y de paso, ver cómo estaba usted. Eché un vistazo a la caja. Dentro solo había unos libros viejos y algunas joyas baratas que ni me había molestado en llevarme. Una excusa tan torpe que hasta un niño la habría descubierto. Lo invité a sentarse. Le serví un vaso de agua. Mis gestos eran tan serenos como los de una reina recibiendo a un sirviente. Me senté frente a él, reclinándome deliberadamente en la silla. Mi mano subió inconscientemente para acariciar mi abdomen, que ya empezaba a abultar bajo el vestido de seda. La mirada del asistente se clavó de inmediato en mi vientre. La sospecha era evidente. Tartamudeó. Señorita Elena, usted parece que ha ganado peso. Su piel también está más sonrosada que antes. Me reí suavemente. Mis ojos brillaban con una felicidad genuina. Al salir de esa jaula de oro, mi espíritu se ha liberado. Como bien y duermo bien, así que es natural que esté más saludable. ¿O acaso va a informarle a su jefe que estoy medio muerta? El asistente agitó las manos apresuradamente. No, lo que quiero decir es que ha comprado muchas cosas de bebé. Dejó la frase en el aire, esperando una confirmación por mi parte. Lo miré directamente a los ojos. La sonrisa en mis labios se volvió fría y afilada. Sabía que tenía una grabadora encendida en el bolsillo de su chaqueta. Este era el momento de lanzar el golpe psicológico que volvería loco a Javier. Dije lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. ¿Tienes curiosidad? ¿O es tu jefe quien tiene curiosidad? Bueno, en honor a los viejos tiempos, te lo diré. Sí, estoy embarazada. De gemelos. El asistente se quedó boquiabierto, sin poder decir una palabra. Antes de que pudiera preguntar más, añadí la estocada final. Mis palabras eran suaves como el algodón, pero su impacto era como el de 1000 espadas. Vuelve y dile a tu jefe que se quede tranquilo y disfrute de su nueva conquista. No importa de quién sean los hijos. Lo importante es que, definitivamente, no llevarán el apellido de la Torre. No soy tan tonta como para dar a luz hijos para esa familia desagradecida. Esa frase fue una bofetada directa al orgullo de toda mi antigua familia política. Estaba admitiendo mi embarazo pero negando la paternidad de Javier, sembrando en sus mentes la idea de que había tenido a alguien más desde hacía mucho tiempo. El asistente palideció y se disculpó apresuradamente para marcharse. Su andar era tan precipitado como el de un ladrón sorprendido en pleno acto. Media hora más tarde, en el despacho del presidente del Grupo de la Torre, el sonido de un jarrón antiguo rompiéndose en 1000 pedazos silenció toda la planta. Javier había lanzado contra la pared el teléfono con el que acababa de escuchar la grabación. Su rostro estaba congestionado de ira. Rugió como una bestia herida. Maldita sea, ¿cómo se atreve a decir eso? Si no llevan el apellido de la Torre, ¿qué apellido de qué desgraciado llevarán? Javier rebuscó frenéticamente en su memoria. Durante 3 años, yo había estado encerrada en casa, solo saliendo para hacer la compra y cocinar. ¿Qué oportunidad había tenido de conocer a alguien? Pero el embarazo estaba ahí, y además eran gemelos. No podía haber caído del cielo. Los celos ciegos nublaron su razón, haciéndole olvidar que él también había compartido una noche de pasión con su esposa. Solo sentía su orgullo pisoteado de la manera más humillante. La esposa que había despreciado y abandonado resultó haberle puesto los cuernos de una manera espectacular. Javier golpeó la mesa y ordenó al asistente, que temblaba en un rincón, que investigara. Encuentra a ese hombre a cualquier precio. Quiero ver quién ha sido tan audaz como para tocar a la mujer que una vez fue la esposa de Javier de la Torre. Y... prepara el coche. Quiero ir a verla ahora mismo. En su furia, Javier no se dio cuenta de que no estaba actuando como un exmarido que ya no sentía nada, sino como un hombre consumido por unos celos posesivos. Mientras Javier ardía de celos y rabia, en el chalet de La Moraleja, Sofía, la mujer que tanto había anhelado, se había instalado oficialmente. Llegó con decenas de maletas de ropa y cosméticos, transformando rápidamente mi antiguo dormitorio en su propio territorio. Los retratos de nuestra boda fueron arrojados al trastero y reemplazados por llamativos cuadros abstractos que ella llamaba arte. Sofía era muy hábil para ganarse el favor de doña Dolores. Le regalaba presentes caros, pasaba horas susurrándole confidencias y elogiando lo joven, hermosa y elegante que era. Doña Dolores, encantada, presumía por todas partes de su futura nuera, tan capaz y filial, a diferencia de la campesina mantenida que era yo. Pero esa fachada perfecta duró poco. Esa noche,
Javier regresó a casa con aspecto ausente y agotado tras su arrebato de ira en la oficina. Aflojó su corbata y se dejó caer en el sofá. Sus ojos oscuros y pesados, Sofía corrió a recibirlo, vestida con un camisón de seda transparente y provocador. Se acurrucó en el regazo de Javier y le susurró: «Ya has vuelto, cariño. Te he estado esperando para cenar. Hoy he preparado el solomillo al Pedro Ximénez que tanto te gusta». Javier miró la mesa. La carne estaba quemada y ennegrecida. La guarnición parecía deshecha. A simple vista se notaba que era obra de una cocinera inexperta o comida comprada y recalentada. Recordó involuntariamente las comidas que yo preparaba. El solomillo, siempre en su punto. La salsa untuosa y equilibrada. La ensalada fresca y crujiente. Esa comparación desfavorable le hizo sentirse aún más desanimado. Apartó a Sofía y dijo con voz cansada: «Ya he comido. Come tú». Sofía se quedó helada. Un destello de resentimiento cruzó sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. Sabía que Javier estaba distraído por el asunto conmigo. Se sentó a su lado, su suave mano acariciando su pecho. Su tono cambió a uno de falsa compasión. «¿Todavía estás pensando en lo de Elena? He oído a tu asistente decir que está embarazada, ¿es cierto?» Javier guardó silencio, pero sus manos se cerraron en puños. Al ver esto, Sofía se envalentonó. Le susurró al oído palabras venenosas. «Creo que no deberías estar triste. Que Elena se fuera tan rápido y se quedara embarazada de inmediato demuestra que lo tenía todo planeado desde hace tiempo. ¿Quién sabe? Quizás ese hombre ya estaba en su vida antes de que os divorciarais. Las mujeres de hoy en día son terribles, parecen inofensivas, pero nunca se sabe qué esconden». Cada palabra de Sofía era como echar leña al fuego. Javier se volvió para mirarla, con los ojos inyectados en sangre. «¿Tú también crees que me fue infiel?» Sofía fingió inocencia, parpadeando. «No me atrevería a asegurarlo, pero piénsalo. Llevabais 3 años casados sin hijos. El médico dijo que le costaría concebir, y justo al irse, se queda embarazada de gemelos y tiene dinero para alquilar un apartamento de lujo. Si no fuera porque un hombre rico la mantiene, ¿de dónde lo sacaría?» Javier se levantó de un salto. Los celos y la sospecha volvieron a estallar. Corrió a su despacho y llamó al detective privado para presionarlo. Quería la verdad, quería desenmascararme, demostrar que yo era una traidora despreciable. Rebuscó en mi agenda, en los registros de llamadas, incluso en el seguimiento del coche durante los últimos 3 meses. Pero cuanto más investigaba, los resultados lo dejaban más desconcertado. El informe detallado del detective mostraba que durante los últimos 3 meses, yo había vivido como una sombra, por la mañana al mercado, al mediodía a cocinar, por la tarde a limpiar, por la noche a esperar a mi marido. No me había reunido con ningún hombre desconocido, no había llamadas sospechosas, ni ninguna transferencia de dinero a mi cuenta aparte de los 3 millones que él me había dado. Javier sostenía el dossier. Un sudor frío le perlaba la frente. Si no le había sido infiel, si no había otro hombre, ¿de dónde había salido el embarazo? Se desplomó en la silla. Un escalofrío recorrió su espalda. Una idea loca, una posibilidad que nunca se había atrevido a considerar, comenzó a formarse en su cabeza. Revisó el calendario. Su dedo tembloroso se detuvo en el 15 de marzo. Exactamente 3 meses antes. Era el día del aniversario de la empresa y también la noche en que volvió a casa borracho. La tranquilidad de mi nuevo apartamento contrastaba por completo con la tormenta que se desataba en el corazón de Javier. Más tarde supe que, justo después de escuchar la grabación y leer el informe del detective, Javier perdió la calma e hizo algo insensato. Buscó en su agenda el número del médico privado de la familia, el que me había atendido durante los últimos 3 años, y que también había firmado el informe que concluía que yo tenía ovarios poliquísticos. Javier quería una respuesta definitiva, no de mi lengua afilada, sino de un profesional. En su frío despacho con aire acondicionado, Javier gruñó por teléfono. Cada palabra era como un cuchillo en el cuello del oyente. «Doctor Ramírez, dígame la verdad. ¿Cuál es el verdadero historial médico de Elena? ¿Cómo es posible que esté embarazada de gemelos?» El otro lado de la línea guardó silencio por un largo momento. Solo se oía una respiración entrecortada y temerosa. El doctor Ramírez era un viejo conocido de doña Dolores, pero ante la amenaza de Javier, que poseía acciones del hospital, no se atrevió a ocultar más la verdad. Confesó temblando: «Señor de la Torre, la verdad es que la señora Elena está perfectamente sana. El informe de esterilidad, su madre me obligó a falsificarlo para tener una excusa para echarla. Y en cuanto al embarazo…» Vaciló un momento y luego continuó, su voz apenas un susurro. «En la última revisión, antes de que se fuera, ya detecté signos de embarazo.
Calculando según su ciclo menstrual y el tamaño del saco gestacional en la ecografía, la fecha de concepción coincide perfectamente con la noche del 15 de marzo. El teléfono se deslizó de la mano de Javier y cayó con un golpe seco sobre la pulida mesa de caoba. 15 de marzo. Recordaba esa noche perfectamente. La fiesta de aniversario de la empresa, bebió hasta perder el conocimiento, y el chofer lo llevó a casa. En su estado de embriaguez, me confundió con Sofía, me abrazó, apasionado y deseoso. A la mañana siguiente, al despertar y verme a su lado, me lanzó enfadado una caja de la píldora del día después, y me prohibió volver a mencionar el asunto. Resulta que no me había tomado esa píldora, o el destino había dispuesto que no surtiera efecto. Javier se quedó sentado, aturdido, con las manos en la cabeza, sus dedos se hundían en su cabello desordenado. Las palabras gemelos y la fatídica fecha bailaban en su cabeza, una mezcla deslumbrante de esperanza y dolor agudo. No me había sido infiel. No me había traicionado. Esos niños eran sus hijos, la sangre de la familia de la Torre que tanto anhelaban. De repente Javier sintió un nudo en el pecho. Un sentimiento de remordimiento mezclado con una posesividad salvaje se apoderó de él. Recordó mi mirada fría, mi frase de que no llevarían el apellido de la Torre. Resulta que yo lo sabía todo. Había soportado en silencio la humillación, cogido el dinero, y me había llevado a sus hijos. No puede ser. Javier se levantó de un salto, derribando la imponente silla presidencial. Murmuró como un loco. Son mis hijos. No tiene derecho a llevárselos. La importante reunión de accionistas estaba en marcha, pero la silla del presidente estaba vacía. Javier salió de la empresa como un torbellino, dejando atrás las miradas atónitas de docenas de subordinados. Saltó a su coche, pisó el acelerador a fondo, el lujoso vehículo rugió y se lanzó a las concurridas calles. En su mente ya no había beneficios, ni proyectos, ni la imagen de Sofía, solo mi imagen con mi vientre abultado y una sonrisa desafiante. Comenzó a llover a cántaros. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas, difuminando la vista como la mente caótica de Javier. Tenía miedo. Por primera vez en su vida, ese hombre arrogante sintió miedo. Miedo de que me llevara a los niños y desapareciera. Miedo de que les enseñara a llamar padre a otro hombre. Miedo de que la sangre de los de la Torre se perdiera. Egoístamente, pensó que yo era de su propiedad, y que los niños en mi vientre también eran posesiones que había perdido por descuido. En el ático, yo estaba sentada tranquilamente leyendo un libro sobre educación prenatal, a mi lado un vaso de leche caliente. El timbre sonó, insistente y repetitivo, rompiendo la calma. Miré la pantalla de la cámara. Era Javier, empapado por la lluvia, sus ojos rojos inyectados en sangre. Golpeaba la puerta con fuerza, gritando mi nombre, sin rastro del porte altivo de un presidente. Mi guardaespaldas se acercó. Su voz era grave. «Señora, ¿quiere que nos encarguemos?» Miré al hombre enloquecido a través de la pantalla. Una mezcla de satisfacción y amargura se apoderó de mí. ¿Sufría? ¿Estaba preocupado? Comparado con los 3 años que yo pasé esperándolo, comparado con la humillación de ser expulsada por su madre, que era un poco de lluvia para él, dejé el vaso de leche, me levanté, me ajusté la ropa y le dije al guardaespaldas, «No hace falta, abriré yo». Esconderse no era la solución. Lo que tuviera que venir, vendría. Sabía que Javier había descubierto la verdad. Con su poder y su desconfianza, interrogar al doctor Ramírez era solo cuestión de tiempo. Pero no tenía miedo, porque ahora tenía en mis manos el arma más poderosa, la determinación de una madre. Salí a la puerta, respiré hondo para calmarme. La pesada puerta de madera se abrió lentamente. Javier estaba allí. El agua de la lluvia le chorreaba del pelo por su atractivo rostro, ahora desfigurado por la ira. Me vio y sus ojos parecieron querer devorarme. Nada más entrar, se abalanzó sobre mí, acorralándome contra la fría pared del pasillo. Apoyó las manos con fuerza en la pared, encerrándome en un abrazo firme pero amenazador. Su aliento caliente, mezclado con el olor a tabaco y lluvia, me golpeó la cara. Gruñó. Cada palabra siseaba entre sus dientes. «Elena. ¿Hasta cuándo pensabas ocultármelo? ¿A dónde pensabas llevarte a mis hijos? ¿Me tomas por tonto?» Me mantuve quieta, con la espalda contra la pared, la cabeza alta, mirando directamente a sus ojos llameantes. Si hubiera sido la antigua yo, habría temblado y me habría acurrucado en sus brazos pidiendo perdón, pero ahora su cercanía solo me provocaba asco. Usé toda mi fuerza para empujar su pecho. Mi voz era fría y afilada. «Quítame tus sucias manos de encima. Estamos divorciados, ¿lo has olvidado? Legalmente, tú y yo somos extraños». Javier retrocedió unos pasos, pero señaló mi vientre y gritó, «¿Y qué si estamos divorciados? El niño en tu vientre es mi hijo».
El doctor Ramírez lo ha confesado todo. Las fechas coinciden. No intentes negarlo. Se acercó. Su tono cambió de la ira a la posesividad. Vuelve a casa conmigo. Los hijos de Javier de la Torre no pueden vivir escondidos por ahí. Mi madre está deseando tener nietos, no seas tan egoísta. Me reí. Una risa amarga que resonó en el espacioso apartamento. ¿Egoísta? ¿Me llamas egoísta? Di un paso adelante, forzándolo a retroceder. Cuando tu madre me tiró a la cara ese informe médico falso, ¿dónde estabas? Cuando me diste 3 millones para comprar mis 3 años de juventud, ¿pensaste en mí? Cuando acogiste a tu exnovia en casa, ¿pensaste en cuánto me dolería? Lo miré con el mayor desprecio posible. Tienes razón. Este niño es el resultado de aquella noche. Pero no olvides que fuiste tú quien me obligó a tomar la píldora del día después. Fuiste tú quien lo rechazó antes incluso de que existiera. ¿Con qué derecho vienes ahora a reclamarlo como tuyo? Javier se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al pálido. Mis palabras eran como agujas que le atravesaban, dejándolo sin defensa, pero la arrogancia de un hombre superior no le permitía bajar la cabeza. Gruñó. No me importa el pasado. Ahora mismo lleva mi sangre. Tengo derecho a criarlo. Los 3 millones son el pago por la custodia. Si quieres más, te lo daré. Otra vez el dinero. A sus ojos, todo se podía comprar con dinero, incluso el amor de una madre. Sentí un dolor agudo en el pecho por la ira. Señalé la puerta y grité. Lárgate. Esta es mi casa. No recibo a gente como tú. Si no te vas, llamaré a seguridad para que te saquen a rastras. No quieras que el gran presidente de la Torre no tenga dónde esconder la cara. Javier me miró fijamente. Probablemente nunca me había visto tan decidida y feroz. Intentó agarrarme del brazo de nuevo, pero retrocedí y choqué accidentalmente con una estantería decorativa cerca de la puerta. El golpe hizo que el bolso que había dejado allí cayera al suelo. Su contenido se desparramó. Un pintalabios, la cartera, las llaves del coche y una hoja de papel blanco cuidadosamente guardada en una carpeta médica. El papel se deslizó por el suelo de baldosas pulidas y se detuvo justo a los pies de Javier. Era la ecografía 4D que me había hecho el día anterior. La imagen de 2 fetos acurrucados juntos se veía claramente en blanco y negro. Javier se agachó y recogió el papel con manos temblorosas. Miró fijamente la imagen. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo. Gemelos. 2. Su voz se quebró. Ya no había rastro de la agresividad de antes, sino una extraña y abrumadora emoción. Por primera vez, ese hombre veía la forma de sus hijos, esas pequeñas vidas que crecían día a día y que él casi había desechado. El dedo de Javier acarició suavemente la imagen de las 2 cabecitas. Sus ojos se enrojecieron. Una intensa emoción paternal surgió en su interior, borrando todas las dudas y cálculos. Levantó la vista hacia mí. Su mirada era suplicante, débil, patética. Elena, ¿son niños? ¿O niñas? ¿Están sanos? Al verlo así, mi corazón se ablandó por un instante, pero la razón me devolvió inmediatamente a la cruda realidad. No podía ceder. Si me mostraba débil ahora, mis hijos y yo caeríamos de nuevo en la misma tragedia. Me abalancé y le arrebaté la ecografía de las manos, metiéndola apresuradamente en mi bolso como si temiera que me la robaran. «No necesitas saberlo», dije con frialdad. Mi voz era firme. «Niño o niña, sanos o enfermos, no tiene nada que ver contigo. Firmaste el divorcio, saldaste tus deudas. Enhorabuena, 2 de un tiro, pero lástima que solo llevarán mi apellido. No tienes derecho a ser su padre, ni mereces que te llamen papá». Javier se quedó como petrificado, su mano todavía en la misma postura, vacía y desolada. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría, apagando la pequeña esperanza que acababa de nacer. Tartamudeó. «Yo, me equivoqué. Lo compensaré. Te traeré de vuelta a casa. Empezaremos de nuevo. Mi madre se alegrará mucho al saberlo». ¿Alegrarse? Lo interrumpí, riendo con sarcasmo. ¿Alegrarse por tener un heredero o por tener algo más de qué presumir? Ve y pregúntale a tu madre si se atreve a mirarme a la cara después de lo que ha hecho. Javier, el agua derramada no se puede recoger. Coge tu dinero, tu honor, y vete. No me obligues a llamar a la policía y denunciarte por allanamiento de morada. Javier me miró. Sus ojos reflejaban una lucha entre el remordimiento y la impotencia. Sabía que yo era capaz de cumplir mi palabra. Retrocedió un paso, y luego otro, con aspecto ausente, como si hubiera perdido el alma. Antes de que la puerta se cerrara, se giró para mirarme una última vez, su mirada fija en mi vientre con anhelo. «No me rendiré. Son mis hijos. Lucharé por ellos».
La puerta se cerró de golpe en la cara de Javier, separando dos mundos. Me apoyé en la puerta, deslizándome hasta el suelo. Abracé la ecografía y rompí a llorar. Había ganado esta batalla, pero ¿por qué mi corazón dolía como si alguien lo estuviera estrujando? Pensé que después de cerrarle la puerta en la cara a Javier, después de pronunciar esas palabras afiladas como cuchillos, se retiraría por orgullo herido, pero me equivoqué. La arrogancia de un hombre acostumbrado a tener el control no le permitía aceptar la derrota. Javier no se rindió. Comenzó una campaña de acoso tan persistente y retorcida que me sentí asfixiada en mi propia casa. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la mirada inyectada en sangre de Javier aparecía. Corrí las cortinas y miré a la calle. Su lujoso coche negro seguía aparcado allí. Las luces estaban apagadas, pero sabía que él estaba dentro. El coche parecía una fiera al acecho, esperando pacientemente ante la guarida de su presa, emanando una presión invisible que me hizo estremecer. A la mañana siguiente, al abrir la ventana para tomar un poco de aire fresco, mis ojos se encontraron con el mismo coche. Javier bajó. Su traje de ayer estaba arrugado. Una barba incipiente le sombreaba la mandíbula. Parecía agotado. Al verme mirar, levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron en el silencio. No dijo nada, solo se quedó allí, la terquedad grabada en cada rasgo de su rostro. Los días siguientes fueron una tortura mental. Si iba a una ecografía, su coche me seguía en silencio. Si bajaba al supermercado del edificio, sus guardaespaldas bloqueaban los pasillos, sin hacer nada, solo observándome como si fuera una prisionera. La libertad que apenas había comenzado a saborear se veía ahora ahogada por el control irracional de mi exmarido. Al quinto día, no pude soportarlo más. Me puse una chaqueta fina, bajé al vestíbulo y me dirigí directamente al coche mal aparcado en la zona de visitas. Golpeé con fuerza el cristal. Javier bajó la ventanilla. El aire acondicionado y el fuerte olor a tabaco me hicieron arrugar la nariz. Me miró. Su voz ronca por la falta de sueño. ¿Por fin has decidido bajar a verme? Vuelve a casa, Elena. Mamá te está esperando. Miré al hombre que una vez fue mi mundo entero. Ahora me parecía tan extraño y detestable. Contuve mi ira y pronuncié cada palabra con claridad. Javier, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estamos divorciados. Estás acosando mi vida privada. Eres el presidente de una gran corporación. ¿Por qué te comportas como un pervertido que acecha a las mujeres? Javier abrió la puerta y salió del coche. Extendió la mano para agarrarme del hombro, pero retrocedí. Retiró la mano, la cerró en un puño y gruñó. No te estoy acosando. Estoy protegiendo a mis hijos. Llevas la sangre de los de la torre por ahí. ¿Crees que puedo quedarme tranquilamente en el chalet disfrutando? Deja de ser tan terca. En casa tienes médicos y personal de servicio para cuidarte. ¿No es eso mejor que este frío apartamento? Me reí con amargura. El viento me despeinó el cabello. Lo miré a los ojos y respondí. ¿Mejor? ¿Volver para que tu madre critique cada bocado que como? ¿Volver para veros a ti y a tu amante actuar? Dices que proteges a tus hijos, pero en realidad solo satisfaces tu instinto posesivo. No me quieres a mí, ni a estos niños que aún no han nacido. Solo temes que la gente cotillee que la exmujer de Javier de la Torre se llevó a sus hijos. Javier me miró fijamente. Quizás no esperaba que viera a través de su oscuro corazón. Algo que él mismo intentaba ignorar. Se acercó más, su alta figura proyectando una sombra sobre mí. Piensa lo que quieras, pero te lo advierto. O vuelves conmigo por las buenas, o te llevaré por las malas. No desafíes mi paciencia. Me estremecí ante su amenaza. Sabía que no bromeaba. Tenía dinero, poder y, lo más importante, estaba desesperado por la noticia de que iba a tener 2 herederos. Me di la vuelta y me fui, dejando tras de mí una frase fría. Inténtalo si quieres. Ya no soy la ingenua Elena de antes. Si me presionas demasiado, haré que todo el mundo conozca la verdadera cara de tu familia. La amenaza de Javier no fue en vano. Al día siguiente, comenzó a actuar. Por la mañana, mientras desayunaba una crema de avena, escuché un fuerte ruido en el pasillo. Miré por la mirilla y vi a mis vecinos de los 2 apartamentos contiguos mudándose. Pregunté y me enteré de que un magnate anónimo había pagado el doble del precio de mercado para comprar todos los apartamentos de mi planta, exigiendo la entrega inmediata. Me quedé helada. La cuchara de plata temblaba en mi mano. No necesitaba adivinar quién era ese magnate. Javier estaba convirtiendo mi planta en una prisión dorada. Quería aislarme, que al abrir los ojos viera a su gente, que al cerrarlos sintiera su control. Ese acto de usar el dinero para oprimir a otros me enfureció y me asqueó. Pero no se detuvo ahí.
Por la tarde, cuando fui al hospital privado para mi cita de control, vi un pequeño camión aparcado en la entrada. Unos operarios descargaban cajas y cajas de suplementos, nidos de golondrina, aleta de tiburón, ginseng, apilándolos en la recepción. La jefa de enfermeras me vio y corrió hacia mí, con una expresión de admiración y confusión. Dijo: «Señorita Elena, ¿esto lo ha enviado su marido?» «Su exmarido. También ha donado un equipo de ecografía de última generación al departamento de maternidad, con la única condición de que la cuidemos con un trato especial». Miré la montaña de regalos y sentí como si estuviera viendo una pila de cadenas. Javier estaba usando el dinero para comprar a todos a mi alrededor, desde mis vecinos hasta mis médicos, convirtiéndolos en sus ojos y oídos en herramientas para controlarme. Quería demostrarme que sin importar a dónde fuera, el poder del dinero de los de la torre nos envolvería a mis hijos y a mí. Me acerqué a la jefa de enfermeras. Mi voz era gélida. «Por favor, devuélvaselo todo. O si no puede, dónelo a la caridad. No lo usaré, y no necesito ningún trato especial. Pago mis servicios médicos. Necesito privacidad, no esta ostentosa limosna». Dicho esto, me dirigí a la consulta, dejando atrás los murmullos. En la sala de espera, le envié un mensaje a Javier. «¿Crees que el dinero te da derecho a hacer lo que quieras? Puedes comprar casas y médicos, pero no puedes comprar mi respeto». Apenas enviado, Javier llamó. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó. Sabía que intentaba acorralarme, hacerme sentir asfixiada e impotente para que volviera. Pero se equivocaba. Cuanto más me presionaba, más fuerte me volvía. Esa tarde, al volver a casa, el pasillo estaba inquietantemente silencioso. Los 2 apartamentos vecinos tenían las puertas cerradas y cerraduras nuevas. Me sentí como un pájaro enjaulado en una jaula de oro. Entré, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el sofá, abrazando mi vientre. Las lágrimas de autocompasión brotaron. ¿Por qué era tan difícil vivir en paz y criar a mis hijos? ¿Por qué ese hombre no me dejaba en paz? En ese momento, sonó el timbre. Me sobresalté y miré sigilosamente. No era Javier, ni su asistente, sino un repartidor con un deslumbrante ramo de rosas rojas. Junto a él, una tarjeta con la caligrafía familiar de Javier. «Vuelve a casa, Elena. No seas terca. Los niños y tú me necesitáis, y yo tengo dinero suficiente para daros la mejor vida del mundo». Arrugué la tarjeta en mi mano. ¿La mejor vida del mundo? Una vida sin amor. Solo posesión y dinero para resolver problemas. Eso era el infierno, no el paraíso. Tiré el ramo a la basura. Los pétalos rojos cayeron como gotas de sangre, presagiando las tragedias que estaban por venir y que yo no podía prever. Javier, absorto en su batalla por recuperar a su esposa e hijos, había olvidado que en su lujoso chalet quedaba una mujer que conspiraba día y noche. Sofía, la mujer que una vez había atesorado como una joya, ahora era tratada con frialdad, abandonada como un adorno pasado de moda. Veía a Javier salir temprano y volver tarde. Lo veía mirar a escondidas mis ecografías. Veía las enormes facturas por la compra de apartamentos y los regalos enviados a mi casa. Los celos de una mujer egoísta estallaron como un fuego salvaje, consumiendo el poco juicio que le quedaba. Sofía entendió que si yo volvía, si mis 2 hijos nacían y eran reconocidos por la familia de la Torre, ella lo perdería todo. Su sueño de ser la señora de la mansión, la esposa del presidente, se desvanecería. No podía aceptarlo. Había invertido tanto esfuerzo. Había representado tantas obras de inocencia para que Javier se divorciara. ¿Cómo podía permitir que yo le diera la vuelta a la situación tan fácilmente? Si no puedo tenerlo, lo destruiré. Sofía, murmuró para sí misma frente al espejo. Sus ojos maquillados brillaban con una luz maliciosa. Cogió el teléfono y llamó a un paparazzi profesional que conocía del mundo del espectáculo. Trazó un plan cruel para destruir mi reputación, para convertirme de víctima en culpable a los ojos del público. Al día siguiente, un artículo con un titular sensacionalista se viralizó en las redes sociales. Escándalo. La exmujer del magnate JDT usa su embarazo gemelar para extorsionarlo. Lo abandona por otro, pero exige una pensión de 3 millones. Junto al artículo, fotos de alta calidad tomadas a escondidas que mostraban a Javier y a mí discutiendo frente a mi apartamento. El ángulo de las fotos estaba hábilmente manipulado. Javier parecía desesperado y suplicante, mientras que yo aparecía con los brazos cruzados, una expresión fría y una actitud de rechazo. Otra foto me mostraba bajando de un taxi de lujo, con un bolso de marca que en realidad había comprado yo misma, junto a un corpulento guardaespaldas. El artículo estaba escrito con un tono mordaz, haciéndose pasar por un testigo presencial. Pobre JDT, que amaba tanto a su mujer. Ni siquiera la dejó cuando no podía tener hijos. Y ahora, en cuanto se queda embarazada de otro, pide el divorcio. Coge 3 millones
y se va a mantener a su amante. Ahora que él va a suplicar por sus hijos, lo echa como a un perro. ¡Qué corazón tan negro el de esa mujer! En pocas horas, el artículo se compartió a una velocidad vertiginosa. Grupos de cotilleo y portales de prensa rosa lo replicaron. La opinión pública, siempre ávida de dramas de la alta sociedad, se lanzó a devorarme. No conocían la verdad, solo veían lo que se les presentaba. Estaba bebiendo un zumo de naranja cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de Facebook, WhatsApp, incluso SMS de números desconocidos, llegaban en avalancha. Zorra, devuélvele sus hijos. ¿Cómo puede existir una madre tan cruel? ¿No temes el karma por coger esos 3 millones? Las palabras maliciosas bailaban ante mis ojos, mareándome. Abrí temblorosa el artículo original. Miles de comentarios de odio, insultándome sin piedad. Algunos incluso etiquetaban a mis amigos y familiares para humillarme. Sofía, la artífice de este drama, debía estar disfrutando en su casa, saboreando una copa de vino y riéndose de mi dolor. Había golpeado mi punto más débil, mi honor y mi paz. Quería usar a la turba de Internet para acorralarme, para forzarme a abortar o a volverme loca por la presión. Dejé caer el teléfono en el sofá y me abracé la cabeza. El miedo se apoderó de mí, no miedo a los insultos, sino miedo a que la furia de la multitud dañara a mis hijos. Nunca imaginé que el corazón de una mujer pudiera ser tan venenoso. La tormenta en las redes sociales no se limitó a insultos en una pantalla. Comenzó a desbordarse al mundo real, amenazando directamente mi seguridad y la de mis hijos. Pocas horas después de que se publicara el artículo, la dirección de mi edificio, e incluso el número de mi apartamento, fueron filtrados en los comentarios. Esa tarde, escuché un alboroto en el vestíbulo. A través de la ventana, vi a un grupo de extraños, incluidas algunas mujeres de aspecto agresivo, haciendo una transmisión en vivo, señalando mi piso y gritando consignas para boicotear a la otra y exigir justicia para el magnate. El personal de seguridad tuvo que esforzarse para evitar que subieran en el ascensor. Me acurruqué en un rincón de la habitación, con las luces apagadas y las cortinas corridas, sin atreverme a hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. La ansiedad me invadió. Temía que encontraran una manera de subir. Temía que me arrojaran cosas sucias a la puerta. Temía que me hicieran daño. Mi vientre comenzó a dolerme, un dolor sordo y constante. Pequeñas contracciones me hicieron entrar en pánico. Busqué apresuradamente el medicamento que el médico me había recetado. Mis manos temblaban tanto que derramé agua en el suelo. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era Javier. Dudé un momento y luego contesté. Mi voz se quebró por el miedo y la ira. ¿Estás contento ya? ¿Tú y tu amante estáis satisfechos? Queréis matarnos a mis hijos y a mí con la saliva del mundo, ¿verdad? Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonaba urgente y preocupada. Elena, cálmate y escúchame. Yo no he hecho esto. Te lo juro. Me acabo de enterar. Mi equipo de comunicación ya está trabajando en ello, pidiendo que retiren el artículo. No leas los comentarios, no salgas. Voy para allá ahora mismo. ¡No vengas!, grité. Las lágrimas brotaban. Tu presencia solo empeorará las cosas. Me harán fotos contigo y volverán a decir que te estoy seduciendo. Javier, tienes dinero, tienes poder, puedes comprar el mundo entero, pero no puedes proteger a tu propia familia de la maldad de la mujer que una vez amaste. Eres un inútil. Colgué, arrojé el teléfono a un lado. El dolor de vientre aumentaba. Me acosté de lado, abrazando mi abdomen, susurrándoles a mis hijos. Lo siento tanto. Mamá no ha podido proteger vuestra paz. Afuera, el cielo se oscurecía, anunciando lluvia, como el día en que me echaron de casa de mis suegros. La diferencia era que esta vez, no solo estaba sola, sino también asediada por la crueldad del mundo. Javier dijo que estaba solucionándolo, pero sabía que una vez que la información se viraliza, aunque se elimine el original, miles de copias siguen existiendo. Esta mancha en mi honor me perseguiría, me atormentaría, y lo más amargo de todo era darme cuenta de que, por mucho que Javier intentara compensarlo, fue su debilidad y su ceguera pasadas las que, indirectamente, le dieron a Sofía el cuchillo para apuñalarme hoy. El timbre volvió a sonar, insistente y violento. No era el timbre educado de un visitante, sino golpes secos en la puerta. Contuve la respiración y miré por la pantalla. No era Javier, ni el personal de seguridad. Era una mujer desconocida, con el rostro cubierto por una mascarilla, sosteniendo un cubo con un líquido rojo oscuro. Miró directamente a la cámara, sus ojos brillaban con furia. Me estremecí y retrocedí. ¿Habían conseguido subir?
Ni siquiera la seguridad de un edificio de lujo podía detener la ira de estos justicieros de Internet. Los golpes violentos en la puerta y la mirada furiosa de la mujer desconocida a través de la cámara me hicieron reaccionar. El miedo inicial dio paso al instinto de supervivencia de una madre. Comprendí que si seguía acobardada entre estas cuatro paredes, esperando la compasión o la protección de un hombre débil como Javier, mis hijos y yo seríamos aplastados. Era hora de levantarme, no para justificarme, sino para luchar. Me retiré al dormitorio, cerré la puerta con doble cerrojo, y marqué temblorosa un número que hacía mucho tiempo que no me atrevía a llamar. Al otro lado de la línea, la voz cálida y familiar de Miguel, el mejor amigo de mis padres, y ahora director de un importante periódico. Cuando mis padres murieron, me prometió que me trataría como a una hija, pero por orgullo y por la prohibición de doña Dolores, me había distanciado de él. «Elena, ¿eres tu hija? He oído que has tenido problemas». La voz de Miguel estaba llena de preocupación y compasión. Al oír la voz de un ser querido, las lágrimas brotaron, todo el dolor contenido se desbordó. Le conté todo entre sollozos: el informe médico falso, los 3 millones para forzar el divorcio, la campaña de desprestigio de Sofía. Miguel escuchó en silencio. Solo se oía su pesado suspiro al otro lado. Cuando terminé, su voz se endureció, cargada de la indignación de un padre que ve a su hija pisoteada. «Maldita sea. Los de la torre se creen por encima de todos, tratan a la gente como si fuera basura. No te preocupes, hija, no dejaré que esto quede así. ¿Tienes pruebas?» Me sequé las lágrimas, mi mirada se volvió firme. «Lo tengo todo, tío». Guardé el informe falso con la firma del médico de la familia, los mensajes de Javier presionándome para divorciarme, y la grabación de su asistente admitiendo que usaron dinero para sobornar al personal médico. Quiero una rueda de prensa o, al menos, un artículo que destape su verdadera cara. Miguel aceptó de inmediato. Esa noche, mientras la turba enfurecida seguía insultándome en la red, me senté frente al ordenador y le envié cuidadosamente cada archivo de prueba. Cada clic del ratón era una cuchillada que me infligía a mí misma para extirpar el tumor. Sabía que hacer esto significaba declararle la guerra a mi antigua familia política, quemar todos los puentes, pero al mirar mi vientre, donde 2 pequeñas almas se acurrucaban, supe que no tenía otra opción. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas como el lamento de las mujeres indefensas, pero ya no sentía frío. La llama de la resistencia se había encendido, iluminando el oscuro camino que recorría. Les susurré a mis hijos: «Dormid tranquilos, pequeños. Mañana, cuando salga el sol, mamá luchará por nuestra justicia. Les demostraré lo temible que puede ser una mujer cuando la acorralan». A las 10 de la mañana del día siguiente, en plena hora punta de las redes sociales, un extenso artículo con un titular impactante apareció en la portada del prestigioso periódico de Miguel: «La verdad tras el divorcio de los 3 millones». Una suegra falsifica informes médicos para echar a su nuera embarazada de gemelos y hacer sitio a una antigua amante. El artículo no usaba un lenguaje sensacionalista, sino que presentaba pruebas contundentes y escalofriantes. La imagen del informe que me declaraba estéril junto a la ecografía gemelar, con fechas coincidentes, fue una bofetada directa a doña Dolores. Le seguía la grabación de la llamada del asistente, que revelaba los cálculos y el desprecio de la opulenta familia. La opinión pública, veleta como siempre, giró 180 grados. Los que ayer me llamaban cazafortunas hoy se compadecían de la esposa abandonada. La ola de indignación esta vez fue aún mayor, pero dirigida hacia los de la Torre y Sofía. Los internautas la llamaron la otra, la destroza hogares, la que se hacía la víctima. Las marcas de moda y cosmética que colaboraban con Sofía anunciaron la cancelación de sus contratos por temor al boicot. Sofía pasó de ser una niña bien cotizada a una rata escondida, sin atreverse a salir a la calle. A doña Dolores no le fue mejor. Esa mañana en el mercado la reconocieron. La señalaron y murmuraron: «¡Qué mujer tan malvada! Echa a su nuera embarazada de gemelos y la acusa de infidelidad. De tal palo, tal astilla». Alguien, más exaltado, le lanzó un manojo de verduras mustias. Mi altiva suegra tuvo que cubrirse la cara con el bolso y huir despavorida a su coche, humillada. Las acciones del grupo de la Torre se desplomaron. Javier, en su despacho, miraba el gráfico rojo en la pantalla con el rostro pálido. No esperaba una respuesta tan contundente y organizada por mi parte. Me llamó, pero esta vez su tono no era de orden ni de condescendencia, sino de impotencia temblorosa. «Elena, ¿puedes parar? Te lo ruego. Mi madre se ha desmayado. La empresa es un caos». Sostuve el teléfono junto a la ventana, observando la bulliciosa ciudad. La satisfacción se mezclaba en mi corazón, pero no sentía alegría. Le respondí con una calma sorprendente: «Javier,
Este es el precio que tenéis que pagar. Cuando me acorralasteis, ¿pensasteis en este día? Tu madre se desmaya y tiene médicos, pero cuando me echaron a la calle en plena lluvia, ¿quién se preocupó por mí? Disfrútalo, porque esto es solo el principio. Colgué y me dejé caer en el sofá. El espacioso apartamento seguía en silencio, pero la atmósfera asfixiante se había disipado. La tormenta exterior aún no se había calmado cuando un invitado especial apareció en mi puerta. Era el abuelo de Javier, el verdadero patriarca de la familia de la Torre, recién llegado del extranjero tras una larga convalecencia. A diferencia de la mordaz doña Dolores o el débil Javier, el abuelo era un hombre profundo, razonable y muy honorable. Cuando llegué como nuera, fue el único que me miró con amabilidad. A veces incluso me daba algo de dinero a escondidas. Entró apoyado en su bastón, seguido por su leal y anciano asistente. Al verme con mi vientre prominente, sus viejos ojos se llenaron de una emoción intensa. Se sentó y dijo con voz temblorosa: «Elena, hija, he vuelto demasiado tarde. He permitido que sufras. Es mi culpa, por no saber educar a mi hijo y a mi nieto». La disculpa de un anciano, de un patriarca, me hizo sentir un nudo en la garganta. Le serví una taza de té, tratando de contener mis emociones. «No diga eso, abuelo. Esto no tiene nada que ver con usted. Es que mi destino con Javier se ha acabado. No culpo a nadie, solo a mí misma por elegir a la persona equivocada». El abuelo suspiró y dejó sobre la mesa un grueso dossier. «He leído la prensa y ya le he cantado las 40 a ese nieto mío. Sé que estás enfadada, pero los niños que llevas dentro son sangre de los de la Torre. No puedo permitir que anden por ahí sin rumbo. Estos son los papeles de transferencia del 5% de las acciones del grupo para mis 2 bisnietos que aún no han nacido. Y un chalet en las afueras para que te recuperes. Acéptalo. Como una pequeña compensación». Miré el dossier, agradecida, pero la razón me obligaba a ser firme. Lo empujé suavemente hacia él y negué con la cabeza. «Se lo agradezco, abuelo, pero no puedo aceptarlo. Tengo medios suficientes para cuidar de ellos. No quiero tener nada que ver con la fortuna de los de la Torre. No quiero que luego digan que usé a mis hijos para luchar por la herencia. Solo le pido que me deje vivir en paz». El abuelo me miró fijamente, con una mezcla de pesar y admiración. Asintió. «Esta chica sigue siendo tan fuerte como siempre. De acuerdo. Respeto tu decisión. Pero prométeme que cuando nazcan, me dejarás visitarlos. A este viejo no le queda mucho. Solo espero poder sostener a mis bisnietos una vez». Asentí y saqué la ecografía de mi bolso para mostrársela. Tomó la imagen en blanco y negro. Sus manos arrugadas y temblorosas acariciaron la forma de los 2 bebés. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. En ese momento, la tensión entre nosotros pareció desvanecerse, dejando solo el sagrado vínculo familiar. Antes de irse, el abuelo se giró y me miró. Su voz se tornó grave y enigmática. «Tú recupérate tranquila. A partir de ahora, quien se atreva a tocaros a ti y a tus hijos, se las verá conmigo. Y en cuanto a esa zorra, ya me encargaré yo de ella». Sabía que se refería a Sofía. Su promesa era un escudo protector. Pero sin querer, también empujó a Sofía al abismo, haciendo que su odio se volviera aún más loco y cruel. Sofía estaba sentada en una habitación oscura del chalet, rodeada de botellas de vino vacías. De estar a punto de alcanzar la cima, ahora lo había perdido todo. Contratos cancelados, insultada en las redes, Javier la ignoraba, y el abuelo, recién llegado, le había prohibido la entrada a la casa familiar. Todo por mi culpa, por el embarazo. En su embriaguez y desesperación, una idea oscura brotó en su mente. Recordó a una antigua compañera de clase, ahora jefa de enfermeras en la clínica privada donde yo solía hacerme los controles. Un lugar en el que confiaba por su buen servicio y discreción. Pero esa confianza se convirtió en una vulnerabilidad fatal. Sofía cogió el teléfono. Su voz ronca prometió una enorme suma de dinero para sobornar a su amiga y llevar a cabo un acto despiadado. Al día siguiente, fui a la clínica para mi cita programada. Todo transcurrió con normalidad. El médico me examinó, me hizo una ecografía y me recetó suplementos de hierro y calcio. Recogí las medicinas de la farmacia sin sospechar nada. No sabía que, en un descuido del personal, el contenido de mi frasco de vitaminas prenatales había sido cambiado. Las pastillas rosadas habían sido reemplazadas por un medicamento que provocaba fuertes contracciones uterinas, usado normalmente para expulsar los loquios tras el parto o para inducir el mismo. Al llegar a casa, me serví un vaso de agua y me tomé la pastilla. La píldora se deslizó por mi garganta, llevándose consigo el cruel destino de mis hijos y el mío. Seguí doblando ropita de bebé, tarareando felizmente, imaginando el día en que mis 2 angelitos nacerían.
no tenía ni idea de que la muerte llamaba a mi puerta. Sofía, escondida en un rincón del vestíbulo del edificio, miraba la ventana de mi apartamento. Una sonrisa salvaje se dibujaba en sus labios. Murmuró: «Elena, eres muy lista. Pero veamos qué te queda para luchar contra mí sin esos dos bastardos. Has ganado el corazón de la gente. Pero yo ganaré con mis trampas. En este juego, gana el más cruel». Unas 2 horas más tarde, mientras me preparaba para dormir, un dolor agudo y repentino me atravesó el bajo vientre. Al principio fue sordo, pero rápidamente se volvió intenso, retorciéndome en espasmos. Un sudor frío me empapó la frente. Me abracé el vientre, intentando respirar profundamente. Pero el dolor no cedía, sino que se hacía más frecuente. Un líquido caliente corrió entre mis piernas, haciéndome entrar en pánico. Miré hacia abajo. Mi camisón blanco estaba manchado de rojo. «¡Sangre! ¡Mucha sangre! ¡Mis hijos!», grité desesperada, intentando alcanzar el teléfono que había caído al suelo. La pantalla se veía borrosa a través de mis lágrimas. Marqué rápidamente el último número, sin saber quién era, solo buscando ayuda con mi último aliento. «Ayuda, mis hijos». Al otro lado de la línea, la voz alarmada de Javier, pero mis oídos ya zumbaban. La oscuridad comenzó a engullirlo todo. Solo quedaba el dolor desgarrador que torturaba mi cuerpo. Me acurruqué en el frío suelo, todavía agarrando el teléfono como si fuera mi último salvavidas en medio de un mar tormentoso. La sangre seguía fluyendo, empapando la suave alfombra de lana, el rojo oscuro extendiéndose como flores malditas en la noche. En ese frágil momento entre la vida y la muerte, no pensé en el dinero, ni en el odio, ni en las crueles palabras del mundo. En mi cabeza solo resonaba el llanto de 2 niños que no habían tenido tiempo de nacer, el tierno llamado de mamá que había soñado cada noche. Más tarde supe que esa llamada fatídica llegó a Javier justo cuando estaba en medio de la reunión más tensa del Consejo de Administración. Cuando sonó el teléfono, rompiendo la atmósfera sofocante, Javier estuvo a punto de colgar, pensando que llamaba para discutir o negociar, pero el instinto de un padre o un vínculo de sangre invisible lo detuvo. Contestó, y mi débil y entrecortado grito de auxilio hizo que el corazón de aquel hombre frío se detuviera. Javier contó después que nunca en su vida había sentido tanto miedo. No miedo a perder el honor o la fortuna, sino el miedo a perder para siempre una parte de su propia carne. Javier salió corriendo de la sala de reuniones como un loco, dejando atrás las miradas atónitas de los veteranos accionistas. Corrió al aparcamiento subterráneo. Sus manos temblaban tanto que se le cayeron las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. El coche salió disparado bajo la lluvia torrencial, saltándose todos los semáforos, zigzagueando entre el denso tráfico de la ciudad. Mientras conducía, gritaba al teléfono, tratando de mantenerme consciente, pero solo obtenía un silencio aterrador y el sonido de mi respiración cada vez más débil. Llamó a la ambulancia, a su asistente, incluso a su abuelo, movilizando todos sus contactos para despejar el camino al hospital lo más rápido posible. Cuando Javier derribó la puerta de mi apartamento, la escena que encontró se convirtió en una pesadilla que lo perseguiría el resto de su vida. Yacía inmóvil en un charco de sangre, mi rostro pálido, sin color, mis labios morados y apretados. Javier corrió y me levantó en brazos. Su caro traje se tiñó con mi sangre y la de mis hijos. Corrió, como si compitiera con la muerte. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia salada en sus labios. Me susurró al oído, su voz quebrada por el pánico. «Elena, no te duermas. Te lo ruego, no te duermas. Tus hijos te esperan. Yo te espero. No puedes rendirte». En la ambulancia, la sirena aullaba, rasgando la noche silenciosa. Las enfermeras me rodearon, inyectándome medicamentos, poniéndome un goteo, anunciando constantemente mis signos vitales en caída libre. Javier apretaba mi mano helada, frotándola sin cesar para devolverle algo de calor. Miraba el monitor cardíaco, las débiles ondas verdes que palpitaban, y por primera vez, ese hombre arrogante rezó. Rezó a Dios, a sus antepasados, a cualquier fuerza que pudiera salvar nuestras vidas. En mi delirio, sentí que flotaba en un río helado, el frío calándome los huesos. Pero entonces una mano cálida me agarró, tirando de mí, evitando que la corriente me arrastrara. Oí la voz de Javier, una voz desesperada y dolida, muy diferente a su tono autoritario habitual. Esa voz fue como un ancla que mantuvo mi alma atada a este mundo, recordándome que no podía morir. Debía vivir para proteger a mis hijos, debía vivir para ver el mañana. La ambulancia se detuvo frente a la entrada del hospital. Los médicos ya esperaban con una camilla. Me llevaron rápidamente. Las luces del techo pasaban como estrellas fugaces. La puerta de urgencias se cerró de golpe, dejando a Javier fuera. En ese instante, la línea entre la vida y la muerte era tan fina como un cabello,
y el destino de mis hijos y el mío estaba enteramente en manos de los médicos y de un milagro. El pasillo del hospital olía intensamente a desinfectante, ese olor característico donde la vida y la muerte se entrelazan, provocando náuseas y miedo. Javier estaba apoyado en la pared, con la cabeza entre las manos, temblando incontrolablemente. Su camisa blanca estaba manchada de sangre seca y endurecida. Parecía más patético y desesperado que nunca. El abuelo y el asistente también habían llegado. El anciano estaba sentado en la sala de espera, apoyado en su bastón, con los ojos cerrados, murmurando oraciones. Nadie se atrevía a decir nada. El ambiente era tan pesado como si una losa de 1000 kilos oprimiera el pecho de todos. La puerta de urgencias se abrió de golpe. Un médico salió, se bajó la mascarilla revelando un rostro tenso y sudoroso. Javier corrió hacia él y lo agarró del brazo. Su voz se quebró. Mi mujer, mis hijos, ¿cómo están, doctor? El médico lo miró con seriedad. La situación es crítica. La paciente ha sido intoxicada con una alta dosis de un medicamento que provoca contracciones uterinas, lo que ha causado un desprendimiento de placenta y una hemorragia masiva. El útero se está contrayendo violentamente, y el ritmo cardíaco de los 2 bebés se está debilitando rápidamente. Tenemos que realizar una cesárea de emergencia. Si nos demoramos, podríamos perderlos a todos. Las palabras cayeron sobre Javier como un rayo. Sus piernas flaquearon. ¿Intoxicada?, murmuró, sin entender por qué yo habría tomado una droga tan letal. Pero no era momento de buscar culpables. El médico le entregó un formulario de consentimiento para la cirugía. Su voz era apremiante. Necesita firmar esto ahora mismo. Pero debo advertirle, debido a la gran pérdida de sangre y los efectos secundarios del medicamento, la operación es de muy alto riesgo. En el peor de los casos, si hay complicaciones, nos veremos obligados a priorizar salvar a uno de los dos. La familia debe estar preparada. La frase inacabada del médico fue como una cuchillada en el corazón de Javier. Cogió el bolígrafo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía escribir su nombre. ¿Salvar a uno de los dos? ¿Cómo podía elegir? Por un lado, la esposa a la que acababa de darse cuenta de que le debía tanto. Por otro, los 2 hijos que aún no habían nacido y que tanto anhelaba. Esta elección cruel era el castigo más severo por su indiferencia y arrogancia. Mientras yo yacía en la mesa de operaciones, la anestesia comenzaba a hacer efecto. Mi conciencia se desvanecía como una llama al viento. En mi duermevela, escuché una acalorada discusión fuera de la puerta. Oí la voz apremiante del médico, y luego el grito de Javier, que atravesó las gruesas paredes y resonó en mi mente. «¡Salven a la madre! ¿Me ha oído, doctor? Tienen que salvarla a toda costa. Si hay que elegir, elijo a mi mujer. No quiero a los niños si ella muere. ¿Entendido?» Esas palabras resonaron en mi cabeza, claras y dolorosas. Las lágrimas brotaron de mis ojos y rodaron por mis sienes heladas. Siempre había pensado que a Javier solo le importaba el embarazo, el heredero. Siempre había pensado que me buscaba solo por estos 2 hijos. Pero en ese momento de vida o muerte, ante la elección más cruel, me había elegido a mí. Había elegido a la mujer que una vez abandonó en lugar de los hijos que toda su familia esperaba. Javier firmó el consentimiento. Su caligrafía era un garabato de desesperación. Apoyó la cabeza en el hombro de su abuelo, y rompió a llorar como un niño. El abuelo le palmeó la espalda. Sus viejos ojos también estaban enrojecidos. Lo entendía. Su nieto había madurado, pero el precio de esa madurez era demasiado alto. Javier se quedó allí, viendo cómo la puerta del quirófano se cerraba de nuevo, la luz roja de la cirugía encendiéndose como el color de la sangre. Susurró al vacío: «Elena, tienes que vivir. Ódiame si quieres. No me perdones si quieres, pero tienes que vivir. Me equivoqué. Realmente me equivoqué». Dentro del quirófano, los médicos y enfermeras corrían contra el tiempo. El sonido metálico de los instrumentos, el pitido acelerado de los monitores, las órdenes cortas y precisas del cirujano. Me hundí gradualmente en una oscuridad infinita, llevándome la confesión tardía de Javier como un último y débil rayo de luz que calentaba mi corazón, helado durante tanto tiempo. El tiempo pasaba, cada segundo, cada minuto, lento y pesado, como si alguien hubiera atado plomo a las manecillas del reloj. Fuera, en el pasillo, Javier caminaba de un lado a otro hasta desgastar las baldosas, con los ojos fijos en la luz roja de en cirugía. Cada vez que la puerta se entreabría, su corazón se encogía, temiendo recibir malas noticias. El abuelo, sentado, desgranaba las cuentas de un rosario, rezando sin cesar. El espacio estaba sumido en un silencio aterrador, solo roto por el sonido de pasos nerviosos y suspiros pesados. Dentro del quirófano, la batalla por la vida era feroz. Mi sangre seguía fluyendo. La presión arterial caía a niveles alarmantes. Los médicos transfundían sangre continuamente.
realizando la cesárea mientras intentaban detener la hemorragia uterina. Hubo momentos en que mi corazón se detuvo en el monitor, dejando a todo el equipo sin aliento. Pero entonces, gracias al esfuerzo sobrehumano de los médicos y a la férrea voluntad de vivir de una madre, logré superar el umbral de la muerte. ¡Ua! ¡Ua! El llanto de un bebé rompió la tensa atmósfera. Un primer llanto, seguido de un segundo, fuerte y claro, resonando por todo el quirófano. Eran 2 niños. Ambos estaban a salvo. El grito de alegría de la jefa de enfermeras fue como una melodía celestial que disipó todas las nubes oscuras. Yacía allí, aún inconsciente, pero una leve sonrisa pareció dibujarse en mis labios. Mis hijos habían llegado a este mundo, fuertes y resilientes, como su madre. La puerta del quirófano se abrió de golpe. Una enfermera salió empujando 2 incubadoras. Javier corrió hacia ellas. Sus piernas temblorosas casi le hicieron caer. Miró dentro. 2 pequeñas criaturas, rojas y diminutas como gatitos, acurrucadas, aún con restos de sangre y vérmix. Sus ojos estaban cerrados, sus boquitas entreabiertas respiraban acompasadamente. ¿Eran esos sus hijos? ¿Los niños de los que había dudado, a los que había querido rechazar? Javier acercó su mano grande y ruda, y tocó suavemente el cristal frío. No se atrevió a tocarlos, temiendo hacerles daño. Las lágrimas brotaron de sus ojos, sin control, sin disimulo. Lloró a lágrima viva, un llanto de arrepentimiento, de felicidad desbordante, y de infinita gratitud. «Hijos míos. Soy papá. Lo siento», susurró, con la voz ahogada. Miró a los 2 bebés y luego hacia la sala de recuperación, donde yo seguía en coma. Un nudo de dolor se formó en su garganta. El abuelo se levantó con su bastón y se acercó tembloroso a ver a sus bisnietos. Sonrió, una sonrisa desdentada pero radiante. Las arrugas de su rostro parecieron suavizarse. «Qué bien, qué bien. La familia de la Torre tiene suerte. Nuestros antepasados nos protegen». Agarró la mano de Javier. Su voz era severa pero afectuosa. «¿Lo ves, nieto? Esta es tu sangre. Y esa es la mujer que ha arriesgado su vida por ti. A partir de ahora, si vuelves a hacer sufrir a esa madre y a sus hijos, no te lo perdonaré». Javier asintió repetidamente. Las lágrimas seguían cayendo. Miró a sus hijos y luego a la puerta cerrada de la sala de recuperación. Sabía que la batalla por la vida había terminado, pero la batalla por recuperar mi corazón, por enmendar sus errores, apenas comenzaba. Y esta vez, lucharía con todo su corazón, con sinceridad, no con dinero ni poder. La enfermera llevó a los bebés a la unidad de cuidados intensivos para prematuros. Javier no los siguió. Se quedó frente a la puerta de recuperación, esperando pacientemente a que despertara. Quería ser la primera persona que viera al abrir los ojos. Quería decirme el gracias y el perdón que tanto tiempo me debía. La silueta solitaria y arrepentida de aquel hombre se proyectaba en el pasillo del hospital, marcando la transformación completa de una persona tras el mayor revés de su vida. La calma en el hospital era temporal, pero la verdadera tormenta se desataba fuera. Tan pronto como supo que mis hijos y yo estábamos fuera de peligro, el abuelo ordenó una investigación a gran escala. Con décadas de experiencia en los negocios, no creía que mi intoxicación fuera una coincidencia. Hizo acordonar la clínica privada donde me hacía los controles, solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad y analizó todas las muestras de medicamentos. No tardaron en descubrir la verdad. La cámara de seguridad de la farmacia había grabado a una enfermera cambiando a escondidas mi frasco de pastillas mientras sus compañeros no miraban. La gente del abuelo localizó rápidamente a la enfermera y la llevó a un lugar discreto para hablar. Ante la presión y las pruebas irrefutables, confesó todo. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién le transfirió el dinero y el propósito cruel de su acción? Al mismo tiempo, en el chalet de Javier, Sofía caminaba nerviosa, esperando noticias. Estaba convencida de que, con esa dosis, yo abortaría o incluso moriría. Pero la noticia que recibió no fue la de mi desgracia, sino el sonido de las sirenas de la policía frente a su puerta. El portón se abrió, y 2 policías entraron, seguidos por el asistente de Javier con una expresión gélida. Sofía palideció. Intentó huir escaleras arriba, pero sus piernas temblorosas no le respondieron. Le leyeron una orden de arresto por lesiones graves e intento de asesinato. Cuando las frías esposas se cerraron en sus muñecas, Sofía gritó. «¡No pueden arrestarme! Soy la prometida del presidente Javier de la Torre. Él no lo permitirá». El asistente de Javier se acercó y la miró con desprecio. «Señorita Sofía, despierte». Fue el propio señor Javier quien entregó a la policía pruebas adicionales de su fraude financiero. No solo ha intentado hacer daño, sino que también malversó fondos de la empresa durante su tiempo allí.
Prepárese para pasar una larga temporada en la cárcel. Sofía se quedó atónita. Sus ojos se abrieron con desesperación. Nunca imaginó que el hombre que había intentado conquistar por todos los medios sería quien la enviara a prisión. Se la llevaron, humillada, dejando atrás su sueño roto de lujo y poder. Doña Dolores presenció todo desde el piso de arriba. Su rostro estaba pálido como la cera. Se tambaleó, agarrándose a la barandilla, incrédula. La nuera perfecta, la chica dulce y obediente que tanto había elogiado, resultó ser una serpiente venenosa, una asesina a sangre fría. Recordó las veces que me había maltratado, las veces que había defendido a Sofía, y un escalofrío recorrió su espalda. Casi había sido cómplice indirecta de la muerte de sus propios nietos. Esa tarde, Javier volvió a casa a recoger algunas cosas para llevarme al hospital. Vio a su madre sentada en el salón, ausente, pero pasó de largo sin decir una palabra, como si fuera una extraña. Doña Dolores lo llamó, su voz temblorosa. «Javier, ¿cómo está Elena? ¿Y mis nietos?» Javier se detuvo y se giró para mirar a su madre con ojos vacíos y cansados. «Elena aún no ha despertado. Los niños están en la incubadora. ¿Por qué preguntas, mamá? ¿No era tu deseo deshacerte de ella? ¿No dijiste que era un árbol sin fruto?» Cada pregunta de Javier era una bofetada para doña Dolores. Ella rompió a llorar. «Me equivoqué. Esa zorra me engañó. Quiero ir a ver a mis nietos». Javier negó con la cabeza. Su voz era firme. «No hace falta, mamá. Tu presencia ahora solo alteraría más a Elena. Casi matas a tus nietos con tu estupidez y tu codicia. Lo mejor es que te quedes en esta casa y te arrepientas». Dicho esto, Javier cogió la bolsa y salió de la casa, dejando a su anciana madre hundida en un remordimiento tardío. El enorme y lujoso chalet se sentía ahora más frío y vacío que nunca, como las almas de quienes vivían en él. La verdad había salido a la luz, el mal había sido castigado, pero las heridas del corazón que dejó, ¿cuándo sanarían? La puerta del centro de detención se cerró tras Sofía, llevándose consigo su juventud y sus delirios de una vida de lujos por la que había luchado sin escrúpulos. Yacía en la cama del hospital, escuchando el relato de Miguel por teléfono, sin que mi corazón se inmutara. Sofía fue acusada de lesiones graves, y con las pruebas de fraude financiero y malversación de fondos que el propio Javier había proporcionado, su condena sería severa. La ley del karma, tarde o temprano, siempre llega. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Quien usa la crueldad para dañar a otros, acaba cavando su propia tumba. Javier estaba sentado a mi lado, su rostro visiblemente demacrado tras varias noches en vela. No dijo nada sobre Sofía, ni sobre la tormenta exterior. Solo se dedicaba a pelar y cortar pequeñas porciones de manzana. Su silencio transmitía el peso de su arrepentimiento. Pero sabía que hay heridas que, aunque vendadas, dejan cicatrices que duelen con el mal tiempo. Esa tarde, un llanto familiar se escuchó en el pasillo. Fruncí el ceño, a punto de darme la vuelta, cuando Javier se levantó y salió rápidamente. A través del cristal, vi a doña Dolores, cargada de fiambreras y bolsas, su rostro anciano bañado en lágrimas. Intentaba entrar, pero los guardaespaldas y Javier se lo impidieron. Sollozó Javier. «Déjame ver a mis nietos. Sé que me equivoqué. Le he preparado caldo de gallina a Elena. Déjame verlos solo un momento». Javier se interpuso. Su ancha espalda, en la que una vez me apoyé, ahora irradiaba una fría distancia. Dijo con voz grave pero firme: «Vuelve a casa, mamá. Ya te he dicho que tu presencia ahora no ayuda. ¿Quieres ver a tus nietos? ¿Pensaste en este día cuando echaste a mi mujer y a mis hijos a la calle? ¿Cuando dijiste que Elena era un árbol sin fruto?» Doña Dolores se detuvo. Su mano temblorosa soltó la fiambrera. Las lágrimas de un remordimiento tardío rodaron por sus mejillas arrugadas, pero no podían borrar el daño que nos había causado. Javier continuó: «Casi matas a tus propios nietos con tu ignorancia. Si de verdad nos quieres, deja a Elena en paz. No me obligues a cometer la falta de respeto de prohibirte la entrada para siempre». Al ver la figura de doña Dolores alejarse, sola y patética, mi corazón se encogió. La mujer que había pasado su vida entre cálculos y crueldad, finalmente recibía la frialdad de su único hijo. No sentí satisfacción, solo tristeza por una vida que no supo valorar lo que tenía. Javier volvió a la habitación y me miró con arrepentimiento. No sabía que yo lo había oído todo. Y en mi corazón, el muro invisible que me separaba de la familia de la Torre, se había elevado un poco más. 3 días después de la operación que casi me cuesta la vida, por fin estuve lo suficientemente consciente como para sentir el dolor de la larga incisión en mi abdomen. Pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío de mi alma. Yacía allí, mirando el techo blanco, rodeada del monótono pitido de las máquinas. Javier seguía a mi lado,
cuidándome meticulosamente. Me lavaba la cara, me daba de comer puré, me ayudaba a dar mis primeros pasos. Javier me ayudó a sentarme, colocando más almohadas detrás de mi espalda. Me trajo un tazón de sopa caliente, sopló suavemente y me lo acercó a la boca. Lo miré, observé esa extraña ternura, y no pude evitar sentir una punzada de amargura. Si esta atención hubiera llegado antes, cuando era la esposa silenciosa en la cocina, quizás mi vida habría sido diferente. Aparté la cara. Mi voz era ronca. Puedo comer sola. Déjalo ahí. Javier se detuvo, la cuchara suspendida en el aire. Bajó la vista. Una sombra de tristeza cruzó su rostro, pero no insistió. Dejó el tazón en la mesa y dijo suavemente: «Todavía estás débil. No te fuerces. Los niños siguen en la incubadora, pero gracias a Dios, sus constantes están mejorando. El médico dice que en una semana podrán estar con su madre». Al oír hablar de mis hijos, mi corazón se ablandó. Me volví hacia Javier. Mi mirada era menos dura, pero mantenía una distancia segura. Pronuncié cada palabra con claridad. «Gracias. Gracias por salvarnos. El coste del hospital y la cirugía te lo devolveré más adelante». Javier agitó las manos apresuradamente. Su voz era ansiosa. «¿Qué dices, Elena? Son mis hijos. Tú eres mi mujer. Cuidar de vosotros es mi responsabilidad. Es lo que debo hacer. No seas tan calculadora conmigo. Me duele». Lo miré directamente a los ojos y sonreí débilmente. «Mujer, estamos divorciados. ¿Lo has olvidado tan rápido? Ese papel me lo diste tú. Esa firma la puse yo. Ahora, entre nosotros solo queda una relación. Somos los padres de 2 niños. Tú eres el padre biológico, yo soy la madre. Punto. Puedes visitar a los niños, pasarles una pensión, pero no pienses nunca en volver. Un espejo roto, aunque se pegue, siempre tendrá cicatrices». Javier me miró fijamente. El dolor era evidente en sus ojos profundos. Quiso acercarse, tomar mi mano, abrazarme, pero mi mirada decidida actuó como una barrera. Finalmente, solo pudo asentir, con una sonrisa torcida y amarga. «Lo entiendo. No te forzaré. Solo déjame estar cerca para cuidar de los niños, para verte cada día. Con eso me basta». El silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado y lleno de remordimientos. Javier se sentó allí, encogido en su silla, pareciendo extrañamente solo. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Sabía que estaba siendo cruel, pero esa crueldad era necesaria para proteger mi corazón de más daño. La distancia entre nosotros ya no era física, sino un abismo de heridas emocionales que no se podían borrar. 2 semanas después, mis hijos y yo recibimos el alta. En lugar de ir a casa de mis padres o contratar ayuda, decidí cuidar de ellos yo misma en el apartamento. Quería hacerlo todo con mis propias manos, como para compensar los días que pasaron solos en la incubadora, pero cuidar de un recién nacido ya es difícil, y más aún de 2 prematuros. Todo era un caos. Javier, como padre biológico, aprovechó al máximo su derecho de visita. Cada mañana llegaba temprano, cargado de comida nutritiva, y se movía por la casa como una niñera experta. De ser un presidente acostumbrado a firmar documentos millonarios, ahora cambiaba pañales torpemente y sostenía biberones con manos inexpertas. Una vez, mientras yo, agotada, intentaba dormir al mayor, el pequeño se despertó llorando de hambre. Javier corrió a preparar el biberón, pero lo agitó con tanta fuerza que la leche salpicó su caro traje, dejándole la cara manchada de polvo blanco. La escena me hizo sentir una mezcla de irritación y diversión. Intenté levantarme para hacerlo yo, pero él insistió. «Descansa, yo me encargo. Lo he visto en internet, es fácil». El resultado fue que, 5 minutos después, el bebé lo bautizó con un chorro de orina que le empapó la camisa. Javier se quedó petrificado, con el niño en brazos, sin saber qué hacer. El bebé se reía a carcajadas, mientras que el padre presidente tenía una expresión de total derrota. «Vaya, regalito de bienvenida, hijo mío. Un poco salado, ¿no crees?». Lo observé desde la cama mientras limpiaba torpemente el desastre, y una emoción indescriptible surgió en mí. Este hombre, que antes no lavaba ni un plato, ahora estaba dispuesto a ensuciarse y agotarse por sus hijos. Su persistencia y descaro hacían tambalear mis defensas. Mi voz sonó menos fría. «Vete a cambiar, hueles fatal. Y mañana no vengas, puedo arreglármela sola». Javier levantó la vista y sonrió. «No pasa nada. Traje ropa de repuesto. No me voy. Esta noche duermo en el sofá y cuido de los niños para que tú descanses. Mírate, tienes ojeras de panda». Dicho esto, se puso a lavar una toalla, ignorando mi indirecta. Observé su ancha espalda inclinada sobre el lavabo, y de repente, sentí una extraña paz. Esa noche, me desperté con sed.
Al salir al salón vi a Javier durmiendo en el sofá, una mano todavía sobre la cuna de los niños, la otra sosteniendo un biberón. La tenue luz de noche iluminaba su rostro cansado pero sereno. Lo observé en silencio durante un rato, preguntándome si la gente realmente puede cambiar por amor, o si esto era solo un remordimiento pasajero. Cualquiera que fuera la respuesta, al menos en ese momento, ya no me sentía sola en la dura batalla de criar a mis hijos. El tiempo volaba, y en un abrir y cerrar de ojos, los niños cumplieron 6 meses. De ser unas criaturas diminutas y rojas, mis 2 príncipes eran ahora unos bebés regordetes y de piel clara, con unos ojos oscuros idénticos a los de su padre. El mayor se llamaba Leo, era tranquilo y sonriente. El pequeño, Hugo, era un terremoto, siempre girando y moviéndose. Mi pequeña casa siempre estaba llena de risas y balbuceos. Javier seguía cumpliendo su papel de padre a tiempo parcial. No se perdió ningún hito importante. El día que Leo aprendió a darse la vuelta, gritó de alegría y llamó a toda la oficina por videollamada para presumir. El día que a Hugo le salió su primer diente, compró una tarta enorme para celebrarlo, aunque el niño solo tomaba leche. Su presencia en la casa se volvió tan natural que a veces olvidaba que estábamos divorciados. Una tarde, mientras preparaba papilla, escuché el ruido de taladros en el apartamento de al lado. Recordé que estaba vacío desde el incidente en que Javier compró toda la planta para retenerme. Curiosa. Abrí la puerta y vi a unos obreros entrando muebles. Y dirigiendo la operación estaba, ¿cómo no, Javier?, cubierto de polvo y con un plano en la mano. Al verme sonrió de oreja a oreja y señaló la puerta abierta. Hola, vecina, acabo de comprar este piso. Voy a tirar el tabique para hacer una puerta que conecte con el tuyo, para más comodidad. A partir de ahora, me mudo aquí. Si por la noche te encuentras mal o necesitas algo, solo tienes que gritar y vendré corriendo. Me quedé helada, sin saber si reír o llorar ante su descaro. Me crucé de brazos y arqueé una ceja. ¿Qué nuevo truco es este? El presidente de una corporación, dejando un chalet de millones para vivir en un apartamento pequeño. ¿No temes que se rían de ti? Javier se acercó. Su mirada era tan tierna y sincera que mi corazón dio un vuelco. Susurró. Un chalet enorme sin mi mujer y mis hijos es solo una casa vacía, Elena. Este sitio es pequeño, pero aquí están las risas de mis hijos. Estás tú. No necesito apariencias. Solo necesito estar cerca de vosotros. Prometo no molestar tu vida privada. Solo quiero ser un buen vecino, un buen padre. La sinceridad en sus palabras me desarmó. Suspiré, me di la vuelta y entré en casa, dejando una frase en el aire, como quieras. Pero no hagas ruido. Si mis hijos se despiertan por tus taladros, te las verás conmigo. Javier se rió a mis espaldas. A sus órdenes, jefa. Ah, perdón. A sus órdenes, vecina. Desde ese día, mi vida tuvo un vecino muy especial. No exigía mi perdón, no me presionaba para volver, solo me cuidaba en silencio, me protegía. Cada mañana, una bolsa con el desayuno colgaba de mi puerta. Cada noche, si un niño lloraba, él corría, medio dormido, para acunarlo. La distancia entre nuestros apartamentos era solo una pared, pero la distancia en mi corazón parecía llenarse poco a poco con su persistencia. Madrid, en plena temporada de tormentas, el cielo siempre gris y cargado de agua. Esa noche, una fuerte tormenta azotó la ciudad. El viento aullaba entre las ventanas como una bestia salvaje. Estaba durmiendo cuando me despertó el llanto agudo de Leo. Le toqué la frente y entré en pánico. Ardía como el carbón. El termómetro marcaba 39 grados. Le puse paños fríos y un parche antifebril, pero la fiebre no bajaba y empezó a tener convulsiones. Temblorosa, intenté llamar al médico, pero no había señal. Miré por la ventana. Llovía a cántaros. Las calles estaban inundadas. Abracé a mi hijo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. En ese momento, la puerta de conexión se abrió de golpe. Javier entró corriendo, todavía en pijama, despeinado. ¿Qué pasa, Elena? Oí a Leo llorar de una forma extraña. Al ver mi pánico no preguntó más. Le tocó la frente. Su rostro cambió. Tiene la fiebre muy alta. Hay que llevarlo al hospital ya. Es peligroso. Cogió una manta, envolvió a Leo, lo levantó en un brazo, y con el otro me agarró. Vamos, mi coche es alto, podremos pasar. Corrimos al garaje, pero estaba inundado. El agua cubría más de la mitad de las ruedas. El coche no arrancaba. Ningún taxi se atrevía a salir con ese tiempo. Javier miró a nuestro hijo, que se debilitaba en sus brazos. Una determinación feroz brilló en sus ojos. Me gritó por encima del ruido de la lluvia. No podemos esperar. El hospital está a 2 kilómetros. Lo llevaré a cuestas. Tú coge el paraguas y agárrate fuerte a mí. Y se lanzó a la tormenta. El agua le llegaba a las rodillas. La corriente arrastraba basura y ramas.
Javier apretó los dientes y avanzó con paso firme, su ancha espalda protegiendo a la pequeña criatura. Yo corría detrás, protegiéndolos con el paraguas. Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia salada. El camino al hospital nunca pareció tan largo y peligroso. En algunos tramos, el agua era tan profunda que Javier tenía que tantear el suelo para no caer en una alcantarilla. De repente, tropezó, pisando algo afilado. Gimió de dolor, se tambaleó, pero sus brazos nunca soltaron a nuestro hijo. Me alarmé. «Javier, ¿estás bien?» Apretó los dientes, el sudor y la lluvia le corrían por la cara. «Estoy bien. Ya casi llegamos. Aguanta, hijo». No se detuvo a mirar su herida. Siguió adelante, cojeando, dejando un rastro rojizo en el agua. Al ver su espalda encorvada en la tormenta, protegiendo a nuestro hijo con su propio cuerpo, mi corazón de hielo finalmente se derritió. Cuando las luces de urgencias aparecieron, Javier estaba casi sin fuerzas. Entregó a nuestro hijo a los médicos y se desplomó en una silla, pálido y sin aliento. Miré su pie. La sangre brotaba de un largo corte en la planta, tiñendo de rojo el suelo blanco. En ese momento, me di cuenta de que este hombre ya no era el presidente arrogante que usaba el dinero para todo. Ahora era simplemente un padre dispuesto a dar su propia sangre por la seguridad de su hijo. El médico nos dijo que Leo tenía un virus agudo, pero que gracias a haber llegado a tiempo, la fiebre había bajado y no había secuelas. Ambos suspiramos aliviados, como si nos hubieran quitado un peso de encima. Leo tuvo que quedarse en observación esa noche. Javier insistió en que yo volviera a casa con Hugo, pero me negué. ¿Cómo podía irme tranquila viéndolo cojear con el pie vendado? Al amanecer, Leo dormía profundamente. La habitación estaba en silencio. Javier se había quedado dormido en una silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en la pared. Me acerqué y le puse una manta. La luz de noche iluminaba su rostro anguloso, revelando las arrugas en sus ojos y el sudor en su frente. Este hombre había envejecido. Su antiguo esplendor había dado paso a la apariencia curtida y preocupada de un padre. Me senté frente a él y lo observé. El odio y el rencor que me habían consumido durante meses parecían haberse desvanecido con la tormenta. Me pregunté si, sin este suceso, alguna vez habría visto a este Javier tan real y abnegado. De repente, Javier se movió, frunciendo el ceño como si tuviera una pesadilla. Murmuró palabras entrecortadas. «Elena, no te vayas». Me equivoqué. «No me dejes». Su voz era un susurro, pero resonó en el silencio, calando hondo en mi alma. Incluso en sueños, el miedo a perdernos lo atormentaba. Extendí la mano para tocar su mejilla, pero la retiré. En ese momento, se despertó sobresaltado. Al verme, se enderezó, avergonzado, y se limpió la comisura de los labios. Me dormí. ¿Ha vuelto a tener fiebre? ¿Tienes hambre? Voy a la cafetería a por algo de comer. Negué con la cabeza y miré su pie vendado. Mi voz fue más suave que nunca. ¿Te duele mucho el pie? El médico dijo que la herida era profunda. Tuvieron que darte varios puntos. Él agitó la mano. No es nada. Mientras el niño esté bien, soy feliz. Me miró con una profundidad y ternura oceánicas. Elena. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de ser padre, de enmendar mis errores. Sé que la herida que te causé es demasiado grande. No me atrevo a pedirte perdón ahora, pero por favor, no me alejes más. Déjame cuidar de vosotros tres. Ya sea como vecino, como padre, o como el hombre que intenta reconquistarte desde cero. Lo miré a los ojos. No vi cálculo ni arrogancia, solo una sinceridad desnuda. Suspiré, me levanté y me acerqué a él, ajustándole la manta. Dije en voz baja, pero lo suficientemente alta para que la oyera. Descansa. Y no digas tonterías. Si quieres reconquistarme, necesitas estar sano. Cojeando así, no vas a alcanzar a nadie. Javier se quedó helado por un segundo. Luego su rostro se iluminó con una alegría inmensa. Tomó mi mano y la apretó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Prometo que me recuperaré muy rápido. Gracias, Elena, no retiré mi mano. La dejé en la suya. Fuera, la tormenta había pasado. Los primeros rayos de sol se colaban entre las hojas, anunciando un nuevo y más pacífico comienzo. Y así, sin darnos cuenta, mis dos príncipes cumplieron un año. Para su primer cumpleaños, no organicé una fiesta ostentosa en un restaurante, sino una celebración íntima en nuestro apartamento. Los invitados eran solo el abuelo, el tío Miguel, algunos amigos cercanos, y por supuesto, el vecino pesado de al lado. La casa estaba decorada en tonos azules. Leo y Hugo, vestidos con pequeños trajes y pajaritas, parecían unos hombrecitos. Gateaban por el suelo, peleando por un micrófono y un ordenador portátil en la bandeja de objetos para elegir su futura profesión, haciendo reír a toda la familia. El abuelo lloraba de la risa,
abrazando a sus bisnietos y aspirando su dulce olor a leche. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, solo quedábamos Javier y yo, recogiendo el desorden. De repente, Javier atenuó las luces, dejando solo el parpadeo de las velas en el pastel. Me llevó al balcón, donde el viento soplaba fresco. No se arrodilló como en las películas, ni sacó un anillo de diamantes. De su bolsillo, sacó un grueso dossier y lo puso en mis manos. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto ahora? ¿Un contrato de custodia? ¿Un acuerdo de bienes? Ya te he dicho que no necesito tu dinero. Javier negó con la cabeza. Su mirada era seria y tierna. No es dinero ni un contrato. Son los papeles de transferencia de todos mis bienes a tu nombre y al de los niños. Ya está todo notariado. Me quedé atónita. Mis manos temblaban al sostener los documentos. ¿Estás loco? Es todo el patrimonio de los de la torre. Si me lo das todo, ¿qué te queda a ti? Javier sonrió, una sonrisa ligera como una nube. Me quedan estas 2 manos y esta mente. Antes, usé el dinero para comprar tranquilidad y contratos para atarte, y lo perdí todo. Ahora, quiero apostar de nuevo, pero con sinceridad. Te doy todos mis bienes, lo que significa que no tengo nada. A partir de ahora, seré tu empleado, un hombre sin nada más que su amor por ti y por nuestros hijos. Tomó mis manos, su voz era cálida y profunda. Elena, no te pido matrimonio con un anillo, porque los anillos se pueden quitar. Te lo pido con mi confianza absoluta. Quiero que empecemos de nuevo, no por los niños, no por responsabilidad, sino porque de verdad te necesito. ¿Te atreverías a aceptar a este hombre sin nada y darle un hogar donde refugiarse? Miré al hombre que tenía delante. Miré profundamente en sus ojos. Recordé las noches en vela cuidando a nuestro hijo enfermo, su espalda cargando a nuestro hijo bajo la tormenta, el puré que cocinó torpemente cuando yo estaba cansada, el dinero, el estatus, todo era superficial. Lo que retiene a una mujer no son 3 millones ni un chalet, sino la seguridad de ser amada y valorada. Sonreí suavemente, las lágrimas de felicidad rodaron por mis mejillas. No dije sí, ni te quiero. Simplemente apoyé mi cabeza en su hombro y susurré. Si ya no tienes nada, a partir de mañana te levantas temprano a preparar biberones y cambiar pañales para empezar a pagar tu deuda. Los intereses se calculan a diario. Javier me abrazó con fuerza. Su risa feliz resonó bajo el cielo estrellado. No hacían falta palabras grandilocuentes. Un abrazo fuerte era suficiente para reparar todas las fracturas del pasado. 3 años después. Un fin de semana en el Parque del Retiro, lleno de sombras verdes y risas. Estaba sentada en el césped, mirando a lo lejos, donde 3 figuras jugaban con una cometa. Leo y Hugo ya tenían 4 años, corrían y saltaban como pajaritos. Javier seguía igual, siempre ocupado, sudando mientras sujetaba el hilo de la cometa, gritando ánimos más fuerte que los propios niños. Al ver esa escena, mi corazón se llenó de una paz inmensa. Los últimos 3 años habían sido un largo viaje de sanación y reconstrucción de la confianza. No volvimos a casarnos. Para mí, un papel o una boda lujosa ya no eran importantes. Lo importante era despertarme cada mañana y verlo en la cocina preparando el desayuno, volver a casa por la noche y escuchar las risas de mis hijos y la pregunta de mi marido. ¿Estás cansada hoy? Usé aquellos 3 millones para abrir una cadena de tiendas de alimentos ecológicos. El negocio prosperó, dándome total independencia económica. Ya no era la esposa encerrada en la cocina pidiendo dinero. Ahora era su socia, su compañera en igualdad de condiciones. Javier, tras delegar parte de su poder en la empresa, dedicaba la mayor parte de su tiempo a la familia. La gente decía que yo lo tenía dominado, pero él solo se reía y decía que era su mujer y podía hacer lo que quisiera, que no era la mujer del vecino. El viento de la tarde soplaba suavemente. Javier trajo a los niños corriendo hacia mí. Los 3 estaban sonrojados y sonrientes. Leo se acurrucó en mi regazo. «Mamá, papá es un campeón con la cometa. Vuela hasta las nubes». Hugo bebió agua y le pidió un beso a su padre. Javier se sentó a mi lado, se secó el sudor y apoyó la cabeza en mi hombro. «Qué cansancio, mujer, pero qué feliz estoy. ¿Qué te parece cómo entreno a mis 2 discípulos? Cuando crezcan, van a romper corazones». Le di un pellizco suave en la nariz. «Solo dices tonterías. En lugar de enseñarles cosas útiles, les enseñas a hacer travesuras». Él tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos con fuerza. Nos quedamos así, en silencio, viendo cómo el atardecer teñía de púrpura el cielo. El pasado doloroso, los malentendidos, el odio, las mentiras. Todo había quedado atrás, dejando solo este presente sereno. De repente, me di cuenta de que la felicidad a veces no es un destino perfecto. La felicidad es que,
Después de tantas tormentas, todavía nos encontramos, todavía estamos dispuestos a perdonar y a seguir caminando juntos de la mano. Las cicatrices de ayer son ahora lecciones valiosas que nos recuerdan apreciar lo que tenemos. Vámonos, Elena. La abuela nos espera para cenar. Me recordó Javier en voz baja. Doña Dolores había envejecido mucho. Tras los sucesos del pasado, su carácter cambió por completo. Se hizo vegetariana, rezaba, y solo deseaba ver a sus hijos y nietos. Asentí, me levanté, y me sacudí la ropa. Los cuatro, de la mano, caminamos hacia el aparcamiento. Nuestras sombras se alargaban sobre el césped verde. La vida es larga e impredecible. Pero creo que, mientras haya bondad en el corazón, mientras sepamos soltar y amar, sin importar cuántas dificultades atravesemos, el destino final siempre será la paz. Como después de un chaparrón, el cielo se despeja y el arco iris vuelve a brillar.